Bienvenidos de nuevo Bájale un poquito, Ingrid. después de nuestro mes de interrupción a causa de las cuestiones climatológicas. Bienvenidos de regreso a las pláticas de Red con Familia, y vamos a seguir el día de hoy con un tema que tiene que ver con el desarrollo de los procesos cognitivos. Me da mucho gusto saludarlos, ya vemos un buen grupo conectados, así que creo que es momento de que sigamos. Ahorita les voy a compartir la presentación, nada más les recuerdo a todos, por favor, ya ven que algunos se desconectan y vuelven a entrar. En el momento en que entren es importante que inmediatamente silencien su micrófono, porque si no se dan cuenta de eso, pues entonces entra su audio en la plática que estamos teniendo y interrumpe mucho. Y luego incluso en la grabación, que queremos siempre conservarla para que puedan los demás verlas en otro momento, pues también sale toda esta, digamos, toda esta intromisión de audio que podríamos llegar a tener, ¿no? Entonces sí les pido por favor que no dejen de considerar esa parte. Les voy a compartir la pantalla en estos momentos para que podamos empezar con nuestra plática, y como siempre ya saben que al final tendremos un espacio suficiente para que podamos intercambiar un poquito más de información o hacer algunas preguntas incluso sobre el tema que vamos a manejar hoy. A mí en lo particular, el tema que vamos a manejar hoy me gusta, pues me gusta muchísimo, esa es la verdad. Es un tema cognitivo, es un tema que tiene que ver con la neuropsicología y que tiene que ver también con muchas situaciones, ¿no? Vamos a intentar hacerlo incluso de la manera más aterrizada posible para que todos lo podamos entender adecuadamente. ¿Sí están viendo la presentación? ¿Me pueden hacer un sí con la cabeza? Excelente. Muy bien. Sí. Quería asegurarme de que sí estábamos viendo la presentación. Y esta presentación se llama Procesos Cognitivos. Carlos, el audio, por favor. Gracias. Esta presentación les decía que se llama Procesos Cognitivos y Neurodiversidad. Y es una presentación orientada a entender un poquitito algunos de los procesos. Sobre todo vamos a hablar, por supuesto, de atención y de memoria para poder, pues, entender un poco cómo funciona, ¿no? ¿En qué contexto nos vamos a mover con una plática como la de hoy? Pues es sobre todo en el contexto de ¿qué vamos a hablar? Pues definitivamente de la neurodiversidad, de todas estas alteraciones o trastornos del desarrollo neurológico, como se conocen hoy en día y como seguimos de pronto cambiándole los nombres, ¿no? El otro día justo leía un artículo, la verdad es que con mucho sentido, de alguien que se oponía al término de neurodiversidad, que se oponía al término, por ejemplo, de cuestiones de diversidad funcional, por ejemplo, y que asume que realmente sí debemos seguirle diciendo a los problemas de acuerdo a su nombre, que una discapacidad intelectual es una discapacidad intelectual, por ejemplo, independientemente de que querramos ponerle sustantivos diferentes. Y creo que son lecturas que, independientemente de las creencias que cada uno de nosotros tengamos, sí deberíamos hacer para poder entender también los otros puntos de vista, ¿no? Porque la persona realmente reflexiona en temas importantes en ese sentido. Se los voy a compartir al final ese artículo para que lo puedan revisar y vean qué les parece a ustedes, y puedan incluso compartir sus opiniones en el grupo. En el grupo, como han visto, a veces tenemos la capacidad para escribir, la cerramos, porque muchas veces pasa que cuando subimos algo que nos interesa que todos vean, pues la verdad es que preferimos que en ese momento no podamos contestar. Entonces cerramos para que no pueda entrar mensajes de los demás, pero si alguien tiene alguna duda específica puede escribirle directamente a Laura o a mí, que de inmediato vamos a estar nosotros pendientes de poderles responder, y en otros momentos por supuesto que el grupo va a estar abierto para que ustedes puedan compartir. Todos somos familias y profesionales acá y puedan compartir la información que quieran, ¿no? Entonces les decía, bueno, pues ¿en qué contexto estamos? En el contexto de los trastornos del desarrollo neurológico, donde están todas estas alteraciones que ya revisamos en la plática número 1, donde hablamos justamente de los trastornos del espectro del autismo, los trastornos motores, los trastornos por déficit de atención, por ejemplo, los trastornos específicos del aprendizaje, los trastornos de la comunicación. Y en aquella época, incluso en aquellas fechas, que hace ya unos cuantos meses, hablamos también sobre la discapacidad intelectual. No hablamos tanto, evidentemente, de cada uno de ellos. Realmente les hicimos un recorrido muy general a este tipo de situación. A ver, el audio de alguien otra vez. Ya, creo que ya. Excelente, gracias.
y no profundizamos mucho, pero es un concepto este de la discapacidad intelectual que realmente tenemos que entender, sobre todo considerando el tema del que vamos a estar hablando hoy, que tiene que ver con los procesos cognitivos, ¿no? Yo les explicaba en aquella ocasión, los trastornos del espectro del autismo son eminentemente un desorden o una alteración en las habilidades sociocomunicativas, ¿no? Mientras que los trastornos de las habilidades motoras son alteraciones específicamente en la coordinación motora, en el desarrollo motor del individuo. El trastorno por déficit de atención está específicamente centrado en los problemas atencionales, en los problemas de regulación comportamental, los trastornos específicos del aprendizaje en las habilidades de tipo académica, como la lectura y la escritura. Los trastornos de la comunicación van desde el funcionamiento comunicativo hasta el uso del lenguaje y evidentemente nos quedaría la discapacidad intelectual que yo les explicaba, que es la que está básicamente más asociada con los procesos cognitivos propiamente y sobre todo con la conducta o el funcionamiento adaptativo, ¿no? Dentro de este contexto de la discapacidad intelectual, evidentemente uno podría decir, pero ¿por qué tenemos discapacidad intelectual? ¿De dónde viene, de cierta forma, la discapacidad intelectual, no? Y obviamente hay que entender que lo mismo podemos tener discapacidad intelectual como consecuencia, por ejemplo, de un síndrome genético. La persona que nace con una condición genética de síndrome Down tiene una altísima probabilidad de padecer una discapacidad intelectual, una dificultad para el desarrollo, vamos a llamarle cognitivo de manera general. Acuérdense que dentro de la discapacidad intelectual puede haber contacto con todas estas alteraciones. O sea, una persona con discapacidad intelectual puede tener trastornos de la comunicación, definitivamente va a tener trastornos del aprendizaje o dificultades para el aprendizaje, puede tener problemas con procesos tan específicos como la atención, evidentemente puede tener dificultades en el desarrollo motor y claro que puede tener también compromiso social. Y de la misma forma, alteraciones como el espectro del autismo se puede también asociar o relacionar o puede producir como consecuencia de la limitación social alteraciones como la discapacidad intelectual. Pero bueno, ¿de dónde sale? Básicamente de condiciones como el síndrome Down, de condiciones como el síndrome de X frágil, por ejemplo, que es la segunda causa del diagnóstico de discapacidad intelectual a nivel, digamos, internacional. También sale evidentemente antecedentes pre, peri y postnatales. Una persona que tiene algunas dificultades en el momento del parto, durante la gestación o incluso en el postparto, como la epilepsia, por ejemplo, puede llegar a tener una lesión específica de ciertas áreas del sistema nervioso central y como consecuencia de estos antecedentes generar una discapacidad intelectual, ¿verdad? Y la discapacidad intelectual básicamente es entenderla como tres déficits diferentes, ¿no? El primero de los déficits en discapacidad intelectual es el déficit en la función intelectual, en el razonamiento, en la solución de problemas, en la planificación, en el pensamiento abstracto, en el juicio, en el aprendizaje académico y en el aprendizaje basado en la experiencia. Todo eso tendríamos que demostrarlo nosotros a través de evaluaciones, vamos a llamarle clínicas o estandarizadas, que son las famosas pruebas intelectuales o las pruebas de IQ, ¿no? Que se aplican de manera, digamos, bastante reconocible, ¿no? Estos déficits son los que se refieren específicamente a los procesos cognitivos. Son personas con fallas en los procesos cognitivos. Evidentemente, esas fallas producen una dificultad para el aprendizaje, una dificultad para el desarrollo intelectual en general. Y el segundo de los déficits importantes para poder tener un diagnóstico de discapacidad intelectual es el déficit relacionado al funcionamiento adaptativo, a la conducta adaptativa o las funciones adaptativas, que ya sabemos que están distribuidas en 10 áreas y que son las que causan el fracaso de encontrarse diferentes tipos de normas de desarrollo y socioculturales en lo que tiene que ver con independencia personal y con responsabilidad social. O sea, el déficit adaptativo es el que está relacionado a la capacidad de comunicación, de participación social, de uso y disfrute, por ejemplo, de la comunidad, de participación en el empleo, evidentemente, en la vida social, y todo lo demás. Y ese déficit, evidentemente, el déficit, vamos a llamarle de funcionamiento de adaptación, sería lo que conocemos como conducta adaptativa. Es un tema, digamos, es harina de otro costal, como le decimos. Hoy, de hecho, les voy a hablar al final de un curso que vamos a iniciar pronto sobre justamente este tema de la conducta adaptativa, que además está muy orientado también al trabajo con los padres y ojalá y algunos se animen a acompañarnos. Micrófonos, por favor. Muy bien. Entonces, si ya tenemos esta idea un poquito más clara de lo que vamos a hablar hoy nosotros es de algunos de los procesos cognitivos, vamos a intentar comprenderlos, vamos a intentar socializarlos un poquitito de manera general, sobre todo con la idea de que ustedes puedan a lo mejor sacar un poco más de análisis de todo lo que les pasa en su día a día con sus hijos y de por qué sus hijos aquí sí van muy bien, aquí no les va tan bien, aquí necesitan más apoyo y aquí necesitan menos apoyo.
desarrollo, ¿no? Entonces, el ejercicio que les quería proponer es este, es algo muy sencillo, ¿no? Les doy menos de un minuto para que piensen en todos aquellos procesos que su hijo tendría que lograr hacer, todo aquello que tiene que saber, qué procesos cognitivos tiene que activar su hijo, cuando tú le dices, hijo, por favor, sube a mi habitación y tráeme el cargador de mi celular que está en mi buró dentro del segundo cajón. ¿Sí? Si tú le dices esta instrucción a tu hijo, noten ahí en un papelito que tengan ustedes al lado, cuáles son los procesos cognitivos que específicamente su hijo tiene que activar para poder considerar o concluir una instrucción como esta. ¿Sí? Les doy aquí un minuto, voy a contar los 60 segundos específicamente en mi teléfono y espero para saber qué pueden comentarme al respecto. Les doy ahí 60 segundos. ¿Sale? Entonces voy a buscar quiénes son esos que tienen los micrófonos encendidos aún. Eloína, micrófonos apagados. Listos sus minutos, ¿verdad? Ok, bueno, aquí ya me pusieron varios. Atención, memoria, procesos semánticos, reconocimiento de objetos, secuencias. Muy bien, esa fue Juanita. Iván me pone atención, memoria, planificación, ejecución. Ok, ubicación espacial y temporal, atención, memoria, funciones ejecutivas. Excelente. Muy bien. ¿Qué significa todo esto que me están poniendo acá? Seguimiento de instrucciones, sí, por supuesto, definitivamente, Lolita. El asunto es que nosotros tendríamos que analizar que hay una enorme cantidad de funciones que se tienen que activar en algo tan sencillo como este. Yo estoy pensando, mientras damos estas pláticas, obviamente en todo lo que tiene que ver con las clases en línea, ¿no? Que son la principal preocupación probablemente en todo este asunto, ¿no? O sea, ¿cómo están haciendo nuestros niños para poder seguir las clases en línea, ¿no? Y si un niño tuviera que seguir esa instrucción, lo primero que tendría que tener es una muy buena atención auditiva y visual de manera sostenida. O sea, si el niño no se te queda viendo mientras tú le das esta instrucción, definitivamente no la va a poder cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Si el niño no se queda atento, al menos auditivamente, a una oración cuya lectura te va a tomar a lo mejor unos 20 segundos en promedio, es decirle, oye, Juanito, por favor, súbame a mi habitación y tráeme el cable del teléfono que está en el segundo cajón de mi buró, esa instrucción te tomó 20 segundos. Muchas veces nuestros niños tienen atenciones sostenidas, por ejemplo, visualmente o auditivamente, de menos de 10 segundos, de menos de 5 segundos. Por eso muchas veces tenemos que dar instrucciones basadas en una palabra. O hacemos algo que no es una instrucción basada en una palabra, hacemos algo que se llama reiteración instruccional. Significa que le decimos una y otra vez el mensaje descompuesto incluso en múltiples pedazos para lograr que el niño nos siga en esa instrucción que nosotros le estamos dando, ¿verdad? En segundo lugar, tendríamos que tener una buena capacidad para discriminar los fonemas del lenguaje, para entender que le dije buró, no burro. Por ejemplo, para entender cada una de las palabras que tú estás estableciendo dentro de esta, digamos, frase que le estás dando. Tiene que tener un amplio nivel de vocabulario, porque si no tiene un buen nivel de vocabulario para entender la palabra bro, para entender la palabra subir, o sea, los verbos, los adjetivos, los sustantivos, etcétera, pues tampoco lo va a lograr. Si ven, vean por dónde vamos, y vamos a llenar esta hoja, evidentemente, pero vean por dónde vamos, pensando en cuántas cosas debe tener un niño para cubrir una instrucción de este tipo, y piensen a la misma vez en cuáles de estas cosas podrían estar fallando en sus respectivos hijos a la hora de que ustedes le dan una instrucción y no la hace, y entonces cómo la compensan, ¿verdad? O sea, es como decir,
¿Cómo compenso mi lenguaje instruccional con mi hijo para que logre yo hacer que ejecute, ¿no? Ese tipo de instrucciones. Obviamente tiene que tener muy buenas bases gramaticales, del tipo, digamos, aquí no te basta con tener la semántica, necesitas tener una base gramatical que te implique comprender la secuencia dentro de la oración y todo un grupo de componentes que tiene la comprensión oracional. Tiene que tener una muy buena memoria de trabajo, sobre todo la memoria a corto plazo, porque muchas veces nos pasa que el niño sí se queda atendiéndote, te mira, tú le dices sube y en el segundo cajón de mi buró está el cable, bájamelo por favor, el cargador de mi teléfono, y en cuanto llega al tercer escalón de la escalera ya se le olvidó lo que tú le dijiste. ¿Qué significa? Realmente que no hay una memoria adecuada para almacenar esta información que le diste. Sí te atendió, pero no logró memorizar. Por lo tanto, nunca va a bajar con el cable, a no ser que mientras va subiendo tú le sigas diciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? De manera reiterativa. Tiene que traer una muy buena memoria operativa. O sea, ¿qué hice? ¿Qué me falta por hacer? ¿Y qué no debo hacer durante el cumplimiento de esta instrucción? Porque sin esas cosas, evidentemente, es muy complicado tener un buen resultado. Y un control e inhibición adecuados. O sea, no te entretengas, no hagas algo que no es, porque en el camino por toda la escalera hasta llegar a mi cuarto te vas a encontrar tus juguetes que están en el piso, la tele que está viendo tu hermano, todo un grupo de cosas y vas a tener que inhibir tu modelo de atención a esas cosas para poderte concentrar en lo que yo te estoy pidiendo que hagas, ¿no? Súmenle a eso todavía una buena habilidad motora, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con habilidades de manipulación, ¿no? Con las manos para subir, para bajar, con los pies y, por supuesto, también conciencia de finalidad, entender qué es lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo, hasta dónde es que voy, ¿no? En realidad, con la tarea que me encargaron. Si lo piensan bien, se trata de una enorme cantidad de procesos simultáneos, cognitivos, lingüísticos, etcétera, y todos están relacionados a estos procesos de los que estamos hablando. Si uno lo ve así, dice, chin, es increíblemente complicado poder entender y comprender una instrucción de este tipo, ejecutar una instrucción de este tipo. Y el asunto muchas veces es que llegan, las familias, por ejemplo, llegan a nuestros consultorios y lo primero que nos dicen es, mi hijo lo entiende todo, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención cuando los papás piensan que sus hijos lo entienden todo y realmente empezamos a hacer una evaluación un poco más profunda y empezamos a darnos cuenta de que la frase a usar debería ser, mi hijo entiende algunas cosas que tienen estas y estas y estas características, ¿no? Y a lo mejor podemos decir, bueno, entiende instrucciones de este tipo, entiende oraciones con este tipo de características, entiende instrucciones que implican gestos o entiende instrucciones que implican preposiciones, pero es bastante natural que no pueda entender todo lo que le estamos poniendo, ¿no? Y por eso es que los procesos cognitivos evidentemente están pues divididos, ¿no? En diferentes tipos y es justamente algo de lo que nosotros más tenemos que considerar y estimular. Ojo, mamás y papás y terapeutas y profesionales que estamos acá. Decimos procesos cognitivos, son los procesos de base que dan el acceso al desarrollo. Es muy diferente a habilidades académicas. Yo no estoy hablando de enseñarle muchas matemáticas a tu hijo. Yo estoy hablando de que para que tu hijo pueda aprender las matemáticas de una manera funcional y realista, necesita tener un adecuado desarrollo de sus procesos cognitivos. Y lo mismo con la lectura, y lo mismo con la historia, y lo mismo con cualquiera del resto de las funciones de las que nosotros estamos hablando. Vamos a aprender ahorita un poquito de psicología, vamos a llamarle cognitiva, para aquellos que han tomado la carrera, igual que yo, pues es como recordar el pasado, ¿no? Recordar es volver a vivir, en ese sentido. Y yo me acuerdo cómo me lo explicaban a mí todo esto, ¿no? Y procesos cognitivos, evidentemente, se dividían en dos tipos. Vamos a hacerlo así como muy general, evidentemente. Habían procesos cognitivos básicos y habían procesos cognitivos superiores. Los procesos cognitivos superiores son aquellos que yo desarrollo como consecuencia de mi interacción con los demás y los procesos cognitivos básicos son aquellos que de cierta manera tienen más base, digamos, de neurológica, tienen una base un poco más clara desde el punto de vista del desarrollo incluso biológico en la persona, ¿no? El primero de los procesos cognitivos, digamos, el más elemental de ellos es la sensación, ¿cierto? Es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para reaccionar a diferentes tipos de estímulos que le van a llegar desde el entorno, ya sea a nivel visual, ya sea a nivel auditivo, ya sea a nivel táctil, somatosensorial, de cualquiera de los analizadores que podamos nosotros usar. Y de esas sensaciones se convierten a un segundo proceso cognitivo básico, que es el proceso de percepción, la capacidad para percibir lo que nosotros estamos
recibiendo como estímulos que vienen también de ese mismo entorno, ¿no? En tercer lugar, tenemos entonces la memoria como un proceso cognitivo básico y definitivamente también la atención como otro proceso cognitivo básico. Justamente hoy lo que nosotros vamos a hablar es de estos dos ciudadanos que tenemos aquí abajo, de la memoria y de la atención. Los procesos cognitivos superiores, entonces, sí son el pensamiento, definitivamente el lenguaje y definitivamente la inteligencia. Aprendizaje con respecto a esto, pues evidentemente mis procesos cognitivos dependen mucho, los superiores, de cómo utilizo los básicos y de cómo los básicos interactúan con el contexto social para poderse desarrollar como procesos cognitivos superiores también. Si ven, cuando tú piensas en inteligencia, en pensamiento, en lenguaje, en funciones ejecutivas, todos esos procesos que son superiores dependen de estas bases que son los procesos cognitivos iniciales o los procesos cognitivos básicos con los que nosotros estamos empezando. Sí me siguen hasta aquí, ¿verdad? Cualquier duda ahí, por favor, si hay algún concepto que no, interrúmpanme, activen su micrófono y yo enseguida les permito que puedan comentarlo para que no se pierdan en esta parte, porque el lenguaje puede llegar a ser un poco técnico de pronto. ¿Sí, Ale? Bien, hasta aquí entonces. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? ¿Quién será? Muy bien. Bueno, entonces, si ya tenemos esta base un poquito más entendida del tema de los procesos cognitivos, entonces ya podemos trabajar un poco más ahora en entender algunos de ellos y en ver algunos de sus conceptos, ¿verdad? Vamos a hablar sobre todo de la memoria y de la atención y vamos a empezar por la atención, que la verdad es que nos gusta mucho, ¿cierto? Ustedes conocen sobre los tipos de atención que existen, conocen sobre cómo funciona la atención y casi todos conocen el término, ¿no? Trastorno por déficit de atención. La mayoría de la gente dice es que lo que le falla a mi hijo es la atención, es que tiene muchos problemas de atención o es que tiene un trastorno por déficit de atención, ¿no? Que también es algo que algunos de sus hijos probablemente tengan como base de diagnóstico, ¿no? Y bueno, vamos a entenderlo desde esta perspectiva. La atención como proceso cognitivo tiene un grupo de características y ese grupo de características debemos considerarlos nosotros para poder entender cómo funcionan sus hijos. Analicen y vayan pensando cómo funciona la atención en mi hijo. ¿Atiende suficiente? ¿No atiende suficiente? ¿A qué atiende más? ¿A qué atiende menos? ¿Cómo su atención le afecta en la escuela? ¿Cómo su atención le afecta en la comunicación conmigo? Porque acuérdense, sin atención, sin memoria, todos estos procesos psicológicos superiores definitivamente tienen consecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso deberíamos entenderlos lo mejor posible, ¿no? Ahora, la atención tiene una característica, por ejemplo, que es la característica, vamos a llamarle la característica A, que es la característica que se llama amplitud. O sea, la atención, en términos de amplitud, es qué cantidad de información yo puedo atender al mismo tiempo y qué cantidad de tareas yo puedo hacer de forma simultánea, ¿no? Hay muchos ejemplos aquí donde dicen, por ejemplo, que los varones solo podemos hacer una cosa a la misma vez, ¿verdad? Eso no significa que no seamos multitask, significa que tenemos mucha dificultad para poder atender varias cosas simultáneamente. No tenemos a lo mejor una amplitud atencional. Eso es un estereotipo de pensamiento, evidentemente. Yo creo que funcionamos exactamente igual en estos términos, tanto las mujeres como los hombres, pero sin embargo sí vemos a muchas personas que de pronto están en su casa y están haciendo 5 cosas a la misma vez, ¿verdad? Pueden estar limpiando, pueden estar respondiendo mensajes, pueden estar de cierta manera incluso cocinando o a veces tú vas respondiendo mensajes y manejando tu coche, ¿verdad? Y a la misma vez estás respondiendo un mensaje, estás oyendo un audio, estás oyendo la música del coche, estás manejando y tienes a un copiloto con el que estás conversando. ¿Qué cosa significa eso? Que tienes una amplitud atencional muy buena, ¿verdad? Y que puedes estar cambiando el foco atencional con bastante facilidad para poder cubrir o para poder atender a diferentes tareas a la misma vez, ¿verdad? Piensen cómo está la amplitud atencional de sus hijos, con qué facilidad pueden hacer más de una cosa a la vez, con qué facilidad pueden cambiar sus focos de atención para cumplir ¿Vas a poner un café? ¿Me das? Sheila, Perdón. gracias. Muy bien. Entonces, esa sería la amplitud. Y luego tenemos la intensidad. La intensidad de la atención es el tono atencional. Es la cantidad de recursos atencionales que yo le puedo prestar a un mismo estímulo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, es más fácil que ustedes vean
el tono atencional de sus hijos cuando están viendo su caricatura favorita o cuando tienen su teléfono, el teléfono de ustedes, mamás, que se lo prestan y lo tienen en la mano y están viendo a lo mejor estos videos. Dice, chin, tiene un tono atencional increíble en estos momentos. ¿Por qué? Porque toda su atención está focalizada en esto. Y lo puedes llamar 600 veces, Daniel, 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 y no se voltea, no sale de ese modelo, ¿verdad? Significa la intensidad atencional que tú le dedicas a un estímulo dado. A lo mejor, si ustedes pensaran en esto desde la perspectiva educativa, tú dices, oye, si yo sé que mi hijo tiene una alta intensidad atencional dirigida, por ejemplo, a cuestiones como Peppa Pig, pero no tiene una alta intensidad atencional dirigida a cuestiones como las vocales, entonces yo creo que podría ser más fácil que la maestra asocie una vocal con el nombre de cada uno de los personajes de Peppa Pig para que la maestra logre que mi hijo tenga una intensidad atencional un poco más amplia con respecto al aprendizaje de los vocales. Y va a lograr entonces ella, pues evidentemente, pues tener un poco más de recursos de atención de mi hijo para la actividad escolar. ¿Sí ven cómo podemos ir entendiendo y manejando este tipo de situaciones, verdad? En realidad. Luego tienes, evidentemente, además de amplitud e intensidad, tienes algo que se llama oscilamiento. El oscilamiento es la capacidad que yo tengo para alternar o cambiar mi foco atencional de un evento al otro mientras estoy haciendo varias cosas a la misma vez, que sería el oscilamiento, va muy relacionado con la amplitud. La amplitud es la cantidad de información que atiendes a la misma vez y la alternancia o el oscilamiento es la capacidad que tienes para, estoy haciendo esto y a la misma vez lo pongo en pausa, recuerdo dónde lo dejé y ahora me voy a voltear a ver, hacer esto que estaba haciendo y a continuarlo. Y recuerdo perfectamente dónde le puse pausa a este para luego seguirlo atendiendo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con mi capacidad para el oscilamiento desde el punto de vista de la atención. Y todavía me queda mi foco atencional, que es, vamos a decirle, ¿a qué le estoy prestando atención? Por ejemplo, yo puedo tener un foco atencional externo, que es cuando estoy todo el tiempo prestando atención a los estímulos que vienen del entorno, pero también yo tengo un foco atencional interno. Si yo de pronto siento una molestia en el estómago, tengo y estoy todo el tiempo pensando en mi molestia en el estómago, o tengo sed y estoy todo el tiempo pensando en que quiero tomar agua, por ejemplo, o tengo dificultades sensoriales, compañeros. Los niños que tienen dificultades, por ejemplo, de procesamiento auditivo, dificultades de procesamiento visual, o que tienen, por ejemplo, cuestiones de ansiedad, cosas de este tipo, pues evidentemente en estos niños es muy difícil. Mariluz, audio, por favor. Gracias. En estos niños, evidentemente, es muy difícil mantener un modelo donde el foco de atención pueda ser externo mientras que está recibiendo estímulos internos. ¿Verdad? Es lo que siempre le digo a los papás. ¿Cómo queremos que se concentre un niño que tiene dolor de muelas? Nosotros no nos podemos concentrar cuando tenemos dolor de muela. No importa qué tanto nos hablen, no podemos dejar de pensar en lo que nos está pasando. ¿Por qué no podemos dejar de pensar? Porque tenemos un estímulo interno y nuestro foco atencional está en el estímulo interno, el que procede de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y la última característica de la atención es entonces el control, o sea, la capacidad que yo tengo para controlar mi atención. Mi atención voluntaria es la que tiene que ver con yo ahorita quiero prestar atención a esta plática, por ejemplo, y evidentemente no dejo de prestar atención a mi plática y a lo que ustedes podrían estar viendo o no viendo dentro de esta presentación. Sin embargo, tengo un control involuntario de mi atención. Tengo algo que se llama atención reactiva. ¿Qué significa? Cada vez que alguien activa su audio dentro de nuestra plática, mi atención tiene que olvidar lo que estaba haciendo y tiene que prestar atención al elemento, vamos a llamarle, que me distrae. Y al distraerme a mí y obviamente también a los demás, pues obviamente tengo que cambiar de mi foco voluntario a uno que se llama foco involuntario. Es, le prestas atención porque le prestas atención, ¿sí? Es lo que muchas veces hacemos cuando estamos frente al niño y de pronto el niño no nos está haciendo caso y así. Aplaudes, ¿qué estás haciendo? Estás recurriendo a su control involuntario. El niño, por una acción de atención refleja, va a hacer esto y va a voltear a ver. Como cuando le gritas y le hablas más fuerte para que te mire, o como cuando algo se cae y suena, tú no puedes evitar voltear a ver, ¿no? O sea, es como esa atención que es atraída, por decirlo de cierta forma, sin que tú tengas el control sobre ella. No te queda de otra que prestar atención en un caso como ese, ¿no? Entonces, si se fijan bien, hay todo un grupo de características y esas características evidentemente influyen mucho
en todos estos procesos, ¿verdad? Vamos a llamarle a estos los procesos de atención o los tipos de atención, que son los tipos de atención que además se relacionan evidentemente con nuestros 5 sentidos. A veces pensamos que la atención es puramente visual y la verdad es que no es así. La atención es tan visual como auditiva, como táctil, por ejemplo, ¿verdad? La atención también es gustativa, la atención también es olfativa. Yo puedo prestarle atención a los aromas y eso me hace que lo pueda ir combinando, ¿no? Y es ideal cuando podemos ir integrando todo esto. Por eso todas las cuestiones de integración sensorial, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que entender como mi tipo de atención es mi tipo de atención de tipo arousal, ¿verdad? La atención tipo arousal es cuál es mi nivel de activación, mi capacidad de activación y de alerta, de energía atencional que yo puedo tener. Les voy a poner un ejemplo de niños que tienen dificultades con el arousal atencional. Los niños que toman fármacos, por ejemplo, y que las dosis de estos fármacos todavía no están adecuadamente reguladas, llegan en la mañana a la escuela y tú quieres que te preste atención. Tú dices, no es que esté inatento, es que no tiene un adecuado nivel de activación atencional como para poderse concentrar en la clase. O está, por ejemplo, letárgico por culpa del fármaco, o durmió mal y viene letárgico porque tiene sueño. Y entonces es un niño que tiene un nivel de activación y de energía atencional que le impide concentrarse en el estímulo que está recibiendo. Eso es cuando tu nivel de arousal es bajo, pero también puedes tener un nivel de arousal demasiado alto, que es lo que pasa muchas veces en el niño con déficit de atención. El niño con déficit de atención a veces no se trata de que tenga un déficit, tiene un exceso, vamos a decirle, de respuestas atencionales a los estímulos. Es el niño que está prestando la atención a esto, pero se mueve una mosca acá y no le queda de otra que voltearse a verla. Y en ese momento alguien movió un lápiz aquí en la otra mesa y ya se volteó otra vez. Entonces va abandonando cada tarea que empieza a hacer este niño porque su nivel de, vamos a llamarle su activación atencional es demasiado alta y hace que vaya cambiando muchas veces los estímulos. Obviamente, ¿y qué le sugieres a estos maestros y a estos papás? Controlen el nivel de activación en base a cómo le hago para que estés estimulado y cómo le hago para que no, ¿verdad? En ese sentido. Hace unos días atendía yo justamente a un joven que me traen por el diagnóstico específico, digamos, dentro de todos estos procesos. Pero una de las cosas que me cuenta la familia es que duerme demasiado, que siempre está dormido hasta las 11 de la mañana, cosas por el estilo, ¿no? Yo luego indago y me cuentan ya que realmente no es que duerma demasiado, es que se duerme demasiado tarde. Pero además es un chico que se levanta en la mañana, empieza clases a las 7:30 y a las 7:25 todavía está en la cama. O sea, casi que de la cama pasa frente a la computadora. Y los maestros se quejan de que está muy adormilado, de que bosteza mucho, de que evidentemente no está atento a la clase y que por eso le bajan las calificaciones. Y yo le decía a la familia, ¿no? Le decía, imagínate que no te levantes, que no te laves la cara, que no te arregles un poco, que te peines, que no comas algo, por ejemplo, un poco de azúcar, algunos carbohidratos en tu organismo hacen que tu organismo de cierta manera despierte, ¿no? Es como nosotros, muchos de nosotros no funcionamos hasta que no tomamos café en las mañanas, ¿verdad? Pareciera que no podemos activar nuestros modelos o nuestros niveles atencionales. Bueno, pues exactamente lo mismo pasa con los niños. Tenemos que pensar qué cosas hacen que el niño esté hiperreactivo en términos de activación atencional y qué cosas hacen que esté hipoactivo en cuestiones de cuestión atencional para que podamos ayudarlo justamente a que lo pueda controlar mejor. Elsa, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Muy bien, entonces, esto es un tipo de atención. Ya están todos pensando, ¿verdad?, en cómo funciona todo esto con sus respectivos hijos en casa, ¿verdad? Luego yo tengo otro modelo que es la atención focalizada. Mi atención focalizada, y vean, por eso cuando la gente dice, es que él es muy bueno atendiendo, yo digo, atendiendo de qué tipo de atención, ¿no? En realidad. La atención focalizada es la capacidad que yo tengo para centrarme en un único estímulo, intentando incluso controlar, ¿no?, el resto de los estímulos. Es cuando estoy buscando un estímulo en específico dentro de todos estos modelos, ¿no? Y tengo que tener un buen nivel para inhibir al resto de los estímulos. Esto pasa, por ejemplo, cuando al niño le estás dando un grupo de palabras y le dices, avísame cuando oigas la palabra mosca, ¿no? Y el niño tiene que estar ahí oyendo, mosca, es este, ¿no? Obviamente es una atención que va a estar muy relacionada también con la memoria, evidentemente, de la instrucción que tienes, pero que te sirve mucho. Un niño que no tiene focalización atencional pierde el ritmo, pierde el hilo, por ejemplo, de un ejercicio. En un ejercicio de matemáticas donde te están enseñando los pasos, y te dicen el paso 1 y el paso 2 y el paso 3. Ahorita mismo, si ustedes no tuvieran
una buena focalización atencional, ya hubieran perdido el hilo de una plática que lleva cierta velocidad. Porque yo sé que hablo rápido y obviamente sé que no tengo tanto tiempo tampoco para poderles explicar todas estas cosas, ¿no? La tercera o el tercer tipo de atención, que es increíblemente importante también, vean, yo les estoy explicando todo esto, yo diría, bueno, ¿para qué nos sirve saber todo esto? Porque todo esto es entrenable, papás. Todo esto se puede mejorar en sus hijos a través de ejercicios, de actividades. Esto es lo que tienen que hacer sus terapeutas. Vuelvo otra vez a insistir desde la perspectiva del trabajo. Sus terapeutas no tienen que enseñarle matemáticas a sus hijos. Sus hijos aprenden matemáticas en la escuela con sus maestras y maestros gracias a que llevan procesos cognitivos adecuados para aprender esas matemáticas. Si el terapeuta, en vez de enseñar y mejorar los procesos cognitivos, mejora las matemáticas, estos procesos van a seguir estando exactamente en el mismo punto y la persona siempre va a necesitar algo que se llama aprendizaje individualizado, cuando realmente lo que buscamos en nuestros niños es aprendizaje social. Es siéntate ahí con 20 niños más y aprende junto con ellos, con una sola maestra para 20 alumnos. ¿De acuerdo? De lo contrario, terminamos teniendo una maestra para cada niño en este mundo. Y espero que entiendan el sentido de esto que les estoy transmitiendo, ¿no? Entonces, el tercero de los tipos de atención es el tipo de atención que se llama modelo sostenido de atención. Y es, ¿qué capacidad yo tengo para atender a un mismo estímulo por un largo periodo de tiempo? ¿Verdad? Muchas veces se dan cuenta de que hay escuelas y hay terapeutas que le dicen pausa sensorial, ¿no? A ciertas cosas, ¿verdad? Y hacen que el niño de pronto cada 10 o 15 minutos lo paran de su silla, lo sacan a dar una vuelta en el patio o lo suben a un columpio y lo regresan otra vez a la actividad, ¿no? Y entonces lo que te están diciendo es que él no tiene un modelo de atención sostenida, que haga que se quede en una actividad durante una hora completa, por ejemplo, como nosotros aquí que nos podemos quedar una hora y media inhibiendo y a la misma vez sosteniendo nuestra atención en esta presentación, ¿cierto? Nuestros niños tienen que mejorar la atención sostenida porque esa es la que le permite estar cada vez más y más tiempo en una misma actividad. Hay terapeutas que van a trabajar incluso actividades de 3 minutos, de 5 minutos, porque los papás te dicen, es que no dura tanto, se cansa muy rápido, se desmotiva muy rápido, pierde la atención muy rápido. Están hablando de la capacidad del niño para atención sostenida. ¿Se dan cuenta? Hay niños que son muy buenos en atención focalizada, por ejemplo, y tienen muchas fallas de atención sostenida. O sea, sí se pueden centrar en un estímulo, pero no se pueden centrar durante tanto tiempo en ese estímulo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tenemos otro modelo, es el modelo de atención selectiva, que es cuando tú atiendes a un estímulo, pero estás en presencia de otros. Si ustedes ahorita acá tuvieran que tener, no sé, yo ahorita estaba viendo a Paula que me aparecía en la pantalla y tiene una televisión aquí detrás de ella, y Paula no le queda de otra que estarse volteando muchas veces hacia la tele, ¿verdad? ¿Qué le está costando a Paula en estos momentos? Atender selectivamente a este estímulo, inhibiendo otro estímulo que tiene detrás. Imagínense que ustedes ahorita, me imagino yo estoy ahora solo acá, pero si estuvieran de pronto los niños, si hubiera uno diciéndole al otro, alguien pasando por aquí porque quiere ir a la cocina a buscar agua, qué complicado es poder seleccionar este único estímulo y que los demás pasen y que yo no les haga ningún caso, ¿verdad? Esto es evidentemente uno de los grandes factores en la escuela. Un niño que tiene fallas de atención selectiva en un contexto escolar está de cierta forma condenado a estar cambiando todo el tiempo la atención porque no puede quedarse con un solo estímulo y siempre hay una maestra que pasó por afuera, hay un niño que se paró de la silla, siempre pasan cosas que lo hace perder el modelo de atención, ¿verdad? Y tenemos todavía la atención alternante, que es cuando yo puedo cambiar mi foco atencional entre uno o varios estímulos, ¿no? Si yo estuviera montando bicicleta, por ejemplo, ¿cuántas cosas tengo que hacer a la misma vez? Tengo que atender a mi equilibrio, tengo que atender a mi volante, porque tiene que ver con la dirección, tengo que atender al movimiento de mis pies, tengo que atender a los estímulos externos, hacia dónde voy, qué puede llegar y tocar conmigo. O sea, tengo que estar cambiando todo el tiempo el foco de atención de un lugar al otro mientras lo estoy haciendo. Cuando ustedes manejan sus coches, ¿qué están haciendo con su atención? No están siendo selectivos, no estás eligiendo entre diferentes luces, ni nada por el estilo. Estás haciendo una atención, vamos a llamarle alternante, porque estás atendiendo a muchos estímulos simultáneamente para poder cumplir con tu tarea, que es desplazarte hacia otro lugar, ¿no? Y nos queda por último la atención dividida. La atención dividida es cuando estás haciendo varias actividades a la misma vez, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, del niño que está en la escuela y que está viendo a la maestra, viendo lo que la maestra escribe y además está copiando.
en la libreta lo que la maestra está escribiendo. Si ves, todo tiene que ver con una misma actividad, pero él tiene que dividir su atención entre miro a la maestra, miro para mi libreta, miro a la maestra, miro para mi libreta. Entonces está alternando, dividiendo su atención entre esos dos procesos. Visto desde esta perspectiva, se pueden dar cuenta de la cantidad de procesos que tienen que atravesar sus hijos para poder ser eficientes desde el punto de vista atencional. Y a la misma vez, podríamos darnos cuenta de cuántas cosas nos podrían afectar atencionalmente en las diferentes actividades que tenemos que hacer en el día a día, en la escuela, en los niños que tenemos de pronto tomando las clases cuando hay una enorme cantidad de estímulos a su alrededor, en las maestras que a veces cuando planifican la clase tendrían que considerar muchas más, digamos, situaciones de control de los estímulos para que sus alumnos puedan estar verdaderamente atentos, ¿no? Entonces, bueno, hagamos un ejercicio si quieren ahorita, les traigo aquí varios ejemplos para que puedan pensar, no sé, ¿qué tipo de atención tendría que tener, por ejemplo, un niño, al que yo le digo que dentro de este gráfico encuentre todos estos cuadrados y les haga un H, ¿no? ¿Qué tipo de atención creen que debería tener? ¿O qué tipo de atención es la que más va a tener que usar? A ver, ¿quién me puede responder? Focalizada. Atención focalizada. Cristel, ¿verdad? Cristel. Muy bien. Atención focalizada, pero realmente es la atención selectiva. ¿Por qué la selectiva, Cristel? Porque él tiene que elegir este estímulo y tiene que ir pasando por otro, decir, este no, este no, este no, este no, ¿sí ves? Bueno, no, este no, este no, este no, este sí, este no, este no, este no, este sí, ¿sí ves? Él tiene muchos estímulos que pertenecen básicamente al mismo tipo y hay otros estímulos que están en presencia de él, ¿sí ves? Es como cuando estás escogiendo los frijoles, ¿no? En tiempos de atrás, ¿sí ves? En la focalizada tú estás centrada en el estímulo de manera más general, ¿no? Estás como diciendo, estoy viendo este dibujo, aquí yo estoy haciendo atención focalizada. Pero si yo ahora dentro de este dibujo estoy buscando los cuadrados, entonces estoy haciendo atención selectiva en este caso, ¿sí ves? Un niño que tiene que aprender, por ejemplo, a leer, a todo lo demás, pues evidentemente tendría que tener un buen modelo de atención focalizada y de atención selectiva también. Me pregunta aquí Sheila, Sheila no, fue otra persona que me preguntó dónde quedaría la atención conjunta, ¿verdad? La atención conjunta es un proceso exactamente igual donde todo esto que estamos viendo está implicado. Tú atiendes conjuntamente usando estos mismos modelos. Este es el modelo cognitivo y la atención conjunta es el modelo social de uso de la atención. ¿De acuerdo? O sea, están en dos canales distintos. Esto es cómo yo atiendo al mundo que me rodea y la atención conjunta es cómo yo atiendo a los estímulos sociales que tengo a mi alrededor. Yo muchas veces por eso les digo, fíjense la diferencia que hay entre un niño con TEA y un niño con un trastorno por déficit de atención. Tiene mucho que ver con eso. En el niño con un trastorno del espectro del autismo, el problema no está muchas veces en concentrarse. De hecho, tú le das cualquier cosa y se queda concentrado. Te puede hacer 18 veces el mismo rompecabezas sin ningún problema. Ahora, lo llamas por su nombre y señalas en una dirección, le dices, mira, la luna, y entonces no logras que tienda para allá. Esa es atención conjunta. Aquella es atención, por ejemplo, sostenida. Si ven, la atención conjunta tiene un componente social y cognitivo, mientras esto tiene componentes básicamente de índole cognitivo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este caso, que en este otro ejemplo que les pongo aquí, ¿no? Imagínense que aquí él tiene que memorizar este grupo de imágenes, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tipo de atención tienen que usar ustedes? Y yo les digo, oigan, memoricen esto. Sostenida. Sostenida. Luz. La sostenida. La sostenida, muy bien. ¿Y cuál otra crees que tenga que usar? Focalizada. Exacto, sostenida y focalizada. ¿Sí ven que tiene lógica esto? Cuando una maestra, ahora cuando dices, oye, es que mi hijo es increíblemente bueno para aprenderse los recorridos o cosas por el estilo. ¿Sí ves? ¿Qué tipo de atención usa muy bien en ese sentido, no? Y luego a lo mejor tiene muchas dificultades para hacer otro tipo de tareas que implican otros tipos de atenciones. ¿Se dan cuenta? Sus hijos pueden ser mejores en ciertos procesos atencionales que en otros, y ustedes como familias incluso pueden haber estado durante toda su vida estimulando mejor ciertos procesos atencionales que otros en realidad con él, ¿no? Lo cual es verdaderamente curioso, pero entenderlo sentimos nosotros que nos ayuda mucho para poder también saber cómo tenemos que estimular otros procesos, sobre todo si puedes analizar cuáles de estas cosas pueden afectar
su capacidad para disfrutar del entorno educativo, ¿no? Y si la mamá le va a dar una instrucción, por ejemplo, al niño, ¿qué tipo de atención debe tener? ¿Qué tipo de atención es la que más va a usar? A ver, ¿quién me dice? Sostenida. Sostenida, muy bien, Sheila. Ok, ¿alguna otra? Alternante. Alternante. De hecho, ahí tendríamos otra vez la sostenida con la focalizada. ¿Por qué? Porque la focalizada es tengo que atender a mi mamá, ¿se acuerdan? Atención conjunta, ahora sí. Y sostenida porque tengo que quedarme un tiempo lo suficientemente adecuado como para poder recibir la instrucción completa. Si ustedes lo piensan bien, yo se los decía hace ratito, con la mayor parte de nuestros niños uno de los grandes obstáculos que tenemos es justamente que aunque sí logramos que nos atiendan, nos atienden a nosotros, no al objeto, por un muy breve periodo de tiempo. Y un niño que tiene fallas en la atención sostenida, tiene fallas en la comunicación. O sea, definitivamente no puedes entender un mensaje completo si no te puedes quedar atento a el modelo o a la persona con la que tú estás comunicándote y conversando. Vean qué relevancia tienen los procesos cognitivos. Y cuando uno dice, es que, por ejemplo, el autismo es un trastorno eminentemente social, de acuerdo, el autismo no viene con todo esto, pero lo provoca. O sea, provoca que muchos de estos procesos se puedan alterar en el niño justamente porque tienen una influencia social, van educándose desde el inicio de la vida, ¿verdad? Oye, y si tienen que buscar acá, jugando lince, por ejemplo, un rinoceronte, ¿cuál sería el tipo de atención que tenía que hacer este chico? Selectiva. Selectiva. Sería la atención focalizada. Focalizada y eficaz. Focalizada, pero selectiva, porque, discúlpeme, aquí está mal el círculo. Es selectiva porque realmente es que esto copiaba y nada más tenía que moverlo y no lo moví. Es selectiva porque es un estímulo en presencia de muchos otros que no corresponden. ¿Sí ven? La respuesta correcta es atención selectiva en este caso. ¿Sí? Déjenme lo voy a arreglar de una vez para que no se me vaya a confundir de nuevo esta parte. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ya se van dando cuenta de cómo funciona el asunto, ¿verdad? Si tuviéramos que jugar béisbol o fútbol, por ejemplo, que queremos llevarlo siempre a los deportes, ¿qué tipo de atención tendrían que estar utilizando en un proceso así? Dividida. Alternante. Exacto, dividida y alternante, excelente. Porque Alternante. estímulos le tienes que prestar, tienes que correr, tienes que ver la pelota, tienes que ver a tus compañeros. No se te puede olvidar cuál es tu portería, la que defiendes y aquella donde pateas. En el béisbol todavía más cuestiones con el... Si ves, tienes que estar como que atendiendo. Aquí no importa si distingues la pelota de otras pelotas o cosas por el estilo. Si ves, no se trata de algo tan selectivo, se trata de que puedas hacer varios procesos de manera simultánea. Por eso vas desde el alternante hasta la atención dividida, ¿cierto? Y si tuvieras que tener una clase en línea con tu maestra de la escuela, ¿no? Así esta maestra así espectacular que está ahí en una mega pantalla que tiene este chico, ¿qué tipo de atención tienes que usar? Sostenida. Focalizada. Focalizada. Dividida. Exacto, Dividida. compañeros. La respuesta es Dividida. fácil. Tienes atención dividida, tienes atención sostenida, tienes arousal. Si no estás lo suficientemente despierto, te pierdes. Tienes atención focalizada, tienes atención selectiva y tienes atención alternante. Nada como esto que estamos haciendo nosotros ahorita para poner a prueba todos sus procesos de atención. ¿Cuántos de ustedes han tenido que voltear en el tiempo que llevamos de esta clase a mirar, por ejemplo, cosas que están pasando a su alrededor? ¿Cuántos de ustedes, mientras toman esta clase, están todavía respondiendo mensajes en el teléfono, por ejemplo, ¿verdad? Y están haciendo alternancias, están cambiando sus focos atencionales. ¿Sí ves? Cuando nosotros le pedimos a nuestros niños con TEA o con cualquier alteración del neurodesarrollo, hijo, siéntate y toma una clase en línea, híjole, qué complicado puede ser para este chico, por ejemplo, tener una taza de jugo aquí, un teclado con teclas que puede apretar frente a él, ¿verdad? Dos plantas, aquí atrás hay algo que podría ser un reloj, aquí hay más papeles, y de pronto tú dices, ¿será que se va a poder concentrar adecuadamente en un estímulo teniendo tantos estímulos enfrente? ¿Se mantendrá de manera sostenida en el diálogo de esta maestra? ¿Podrá alternar o dividir entre lo que la maestra está diciendo y lo que la maestra está proyectando en la pantalla?
¿Sí ven lo que le estamos pidiendo a nuestros niños cuando les decimos aprendan en línea? Es realmente, es complicado, ¿verdad? Es como bastante intenso en ese sentido. Entonces, ¿qué va a pasar si no entrenamos adecuadamente estos procesos? Definitivamente, nuestros chicos tienen ciertas dificultades. Las maestras tienen que aprender y los maestros a observar en sus alumnos cuando estos procesos no están funcionando bien y sobre todo darse cuenta de que yo puedo tener niños en mi aula que tienen problemas de atención sostenida porque cambian en muy poco tiempo, o sea, cuando atienden, agarran rapidísimo, la bronca es que se mantengan atendiendo. Y también podemos tener niños en el aula que tienen problemas de arousal, que significa su nivel atencional es bajo, está como muy aletargado y no se puede concentrar en el estímulo. Y pueden tener niños, por ejemplo, que tengan dificultades para de pronto focalizar y que están haciendo demasiadas cosas a la misma vez. Entonces, si no aprendemos a estudiar un poquito este tema, si los psicólogos, por ejemplo, no ayudamos a los papás y a los maestros en esto, pues entonces no podemos elegir qué tipo de atención podríamos o no entrenar en ese sentido, ¿no? Tú tienes evidentemente factores externos que pueden determinar o que pueden favorecer o entorpecer a la atención. Por ejemplo, la intensidad de los estímulos, ¿no? A mí me toca de pronto clases donde tengo maestros que ponen una diapositiva y hacen 3 minutos de silencio, ¿no? Y para que tú leas y copies la diapositiva. Y a mí me parece verdaderamente extenuante desde el punto de vista atencional, porque no es un estímulo intenso. El estímulo intenso, por ejemplo, es el estímulo donde tú tienes un volumen de voz adecuado y hay una intensidad del estímulo que te hace que tú le mires la atención, que tú le prestes atención a ese tipo de estímulos, ¿no? Entonces yo tengo que manejar la intensidad como maestro para poder atraer y obtener la atención de mi alumno. El tamaño del estímulo es definitivamente importante en este sentido. O sea, no es lo mismo poner letras pequeñas que poner gráficos grandes, que poner cosas que sean relevantes para atraer la atención del niño durante la clase, ¿verdad? Los estímulos en movimiento tienden a ser mucho más llamativos que los estímulos estáticos, ¿de acuerdo? Sí, entonces vean incluso en esta propia diapositiva cómo el simple hecho de que las cosas vayan apareciendo genera en ustedes un modelo atencional donde ahorita están diciendo, ¿en cuál de estos circulitos, esto es una cadena de bicicleta en realidad, ¿en cuál de estos circulitos va a aparecer la próxima palabra? ¿No? ¿Qué hace este estímulo en movimiento? Te genera atención sostenida, ¿verdad? La novedad, o sea, el hecho de que el estímulo que tú le estés dando sea nuevo, sea diferente, no sea algo que pueda anticipar, siempre genera un proceso de atención, ¿verdad? El cambio, definitivamente, el color, el uso de los colores dentro de todo el modelo de los estímulos, los contrastes que podemos hacer con los colores y definitivamente la carga emocional. Mientras más carga emocional, mientras más relación pueda tener el estímulo con las emociones de la persona, con lo que la persona siente y le interesa, definitivamente mejor respuesta puedes tener. Si nosotros manejáramos esto a la hora de diseñar, por ejemplo, las herramientas y los materiales didácticos que usamos hoy en día para preparar nuestras clases y nuestras sesiones terapéuticas en línea con nuestros alumnos, definitivamente tendríamos clases cada vez más y más y más eficientes. Pero es bastante trabajo, en realidad, ¿no? Les decía, esos son factores externos. Ahora, todavía nos quedan factores internos que pueden relacionarse también con la atención, ¿verdad? Los intereses de la persona. O sea, mientras más yo use sus intereses, mejor será. Las emociones, qué cosas le gustan, qué cosas disfruta más y qué cosas no. Y sobre todo, cómo se siente la persona. Siempre es importante. Yo siempre le digo a los terapeutas y a los papás, una terapia con un niño llorando no es una terapia, estamos de acuerdo. O sea, no se trata de que el niño llore. De hecho, es raro que pensemos en que alguien aprendió algo mientras lloraba, ¿no? O sea, no va por ahí, en realidad. El tipo de esfuerzo que la persona tenga que hacer para aprender, el nivel de pensamiento, la capacidad de pensamiento que la persona tenga, el estado orgánico. De ahí viene, por ejemplo, el arousal, viene mucho del estado orgánico que la persona tenga. Entonces, todos estos elementos tienen influencia y pueden ser manejados para mejorar estos procesos en nuestros niños. Les quiero hacer una pausa de un par de minutos porque vamos a empezar evidentemente a trabajar ahorita con la memoria, pero quisiera que si tienen alguna pregunta o algún comentario, es un buen momento ahorita para hacerlo, ¿no? Antes de darles la palabra, obviamente es, ¿cómo puedo ayudar a la atención? Yo puedo ayudar a la atención desde el entrenamiento. ¿Qué significa esto? Entrenen a sus hijos, ayuden a sus hijos a mejorar los procesos atencionales. Hagan juegos de atención sostenida, hagan juegos de atención variable, por ejemplo, hagan juegos de atención selectiva. Si ven, ustedes pueden elaborar juegos y actividades en su casa para trabajar diferentes tipos de atención y asegurarse de que su hijo pueda mejorar
en ese sentido los modelos atencionales que tiene y lo mandamos neuropsicológicamente más preparado a la escuela. Todos estos procesos, insisto, son como músculos. La persona que tiene una buena memoria tiene una buena memoria. La persona que tiene un buen proceso atencional, una buena capacidad de concentración, tiene una buena capacidad de concentración. ¿Se dan cuenta? Esto no es algo que tenemos que dejarle así como al azar, a ver si le tocó una buena memoria o no. Yo puedo hacer que mejore esos procesos en mi hijo y para eso tengo que hacer definitivamente ciertos tipos de actividades, ¿no? Obviamente, además del entrenamiento, el entorno. O sea, cómo yo manejo el entorno de forma tal que mi entorno ayude o no ayude a mejorar la atención de mis niños, ¿no? Desde cómo diseño un aula de clases, desde cómo diseño un set terapéutico, hasta cómo se diseña una clase o hasta cómo preparo el espacio de trabajo donde mi hijo en casa está tomando las lecciones y las clases en línea. Y esto es algo que hemos trabajado, hemos mandado artículos y todo con las familias, justamente porque les hemos dicho, del entorno dependemos muchísimo para su capacidad de concentrarse, ¿verdad? Obviamente, cómo diseño mis actividades y por supuesto también qué comprensión tengo de la habilidad del niño. Si tengo una buena comprensión de la habilidad del niño, tengo una buena capacidad para diseñar mi actividad, para controlar el entorno y ya con eso puedo incluso manejar mejor sus procesos de aprendizaje. Ahora sí, quiero que si tienen algún comentario sobre los temas de atención, este es un buen momento para que lo socialicemos aquí durante un par de minutos. Adelante. ¿Puedo comentar algo? Claro, claro, adelante, Marisela. Ay, muchas gracias. Yo quería saber, bueno, saludar a todos antes que nada y saber cómo puedo discernir si mi hijo puede, o sea, tiene una capacidad de memoria muy, muy grande, por ejemplo, por el hecho de saberse los números, hasta cierto número ya, por ejemplo, hasta el número 30, y discernir si su capacidad de memoria es intelectual o nada más es repetitiva. Exacto. Eh, Bueno, ahorita que no puedo saber. Mari, ahorita que lleguemos a la parte de memoria, ahorita acuérdate que estábamos hablando de atención todavía, ¿no? Digamos, la atención, yo siempre le explico a los papás, esto es como un carril, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que tener es percepción y sensación, tienes que sentir el estímulo. Cuando sientes el estímulo, lo atiendes. Y si lo atiendes, lo dejas pasar por la primera puerta. La atención es la primera puerta que le abres. Y le dices, pásate. Y una vez que el estímulo pasa, esa primera puerta entra a la segunda puerta. Y es, ¿lo voy a memorizar o no lo voy a memorizar? Pero obviamente para memorizarlo tengo que haberlo atendido de cierta forma, ¿no? Porque si no lo memoricé, si no lo atendí, perdón, es más difícil poderlo memorizar, ¿no? Entonces, hay todo un modelo detrás de todo esto y ahorita que te explique lo de la memoria, probablemente entiendas mejor cómo está funcionando en él todo este tema de la memorización. ¿Por qué con los números sí y con otras cosas a lo mejor cuesta más trabajo, ¿no? ¿Por qué tiene una memoria, por ejemplo, para estímulos que son eminentemente visuales, pero no tiene una buena memoria para estímulos que son, por ejemplo, auditivos? O sea, es un niño que a lo mejor sí se puede aprender los números del 1 al 3000, pero sin embargo le dices, oye, sube a mi cuarto y tráeme el cargador, y no puede hacer algo como eso, ¿no? Y tú dices, bueno, hay memoria de los números, pero no hay memoria de una instrucción tan simple como esta, ¿no? O sea, hay como mucha variedad en ese sentido. Pero ahorita en memoria lo vas a entender mucho más fácil esta parte, ¿no? ¿Quién más que Gracias. quiera comentar algo? Gracias. Buenas noches. Hola. Sí, ¿qué tal? Soy Inés. Te hago una consulta. El tema de la atención, en mi hijo es algo que si el tema no le interesa, no hay forma que preste atención. Y bueno, cuando le interesa se mete demasiado, que uno no lo puede sacar, ¿no? Y él está medicado y también recibe terapia. Mi pregunta es, ¿cómo compite la terapia y el fármaco en lo que es la parte de la atención? Porque yo veo que con el fármaco, o sea, lo ayuda a regularse en lo que es el comportamiento, pero como que la atención todavía no logramos conseguir lo necesario en el colegio y bueno, más ahora con las clases en línea, si bien hace mucho tiempo que tiene terapia y en la terapia se trata también la atención. Entonces si la pregunta es si
ante las dos cosas que él está recibiendo, el fármaco y la terapia, ¿qué es lo que me va a dar resultado más rápido, más sostenido en el tiempo? Inés, todo Sí, depende de la indicación. Muchas veces, por ejemplo, el fármaco, cuando te dicen le va a servir para regularlo, por ejemplo, una persona que tiene necesidad de movimientos constantes, le va a costar mucho trabajo mantener una atención focalizada en un mismo estímulo, ¿estás de acuerdo? Porque te mueves mucho, sí, ¿qué pasa con muchos niños acá? Tengo que regular. A veces el propio entorno y el estímulo atencional te llama para que te muevas. Y a veces te tienes que mover independientemente de que no hayan estímulos. No es este niño que tiene que desplazarse permanentemente, ¿no? A veces cuando te dan un fármaco para regular, por ejemplo, este tema de la hiperactividad, entonces al estar más tranquilo, al poderte quedar un poco más quieto, por ejemplo, puedes focalizar mejor tu atención en un mismo estímulo y mantenerte y tener un mejor proceso de aprendizaje. Ese puede ser una de las funciones del fármaco a la hora de mejorar el proceso atencional, si ves la parte regulativa. Luego tienes la terapia, donde tienes un entrenamiento de esos mismos procesos para que el niño aprenda a atender. Pero te queda evidentemente, y creo que lo dijiste en el principio de tu explicación, te queda uno de los elementos más importantes y es la motivación. La motivación de tu hijo por el aprendizaje, la motivación de tu hijo por el estímulo, la capacidad del estímulo para atraer la atención de tu hijo. ¿Sí ves? Entonces, ahí eso ya no depende de él. Inés, eso también depende del entorno, de cómo preparamos el material didáctico, de cómo la maestra considera las características de tu hijo para diseñar ese tipo de materiales, o sea, que tengan que ver con sus intereses, con sus gustos, cosas así, ¿no? Entonces, si ves, es como combinar diferentes cosas. Si me preguntas qué peso tiene cada cosa, digamos que tendríamos que analizarlo desde la perspectiva de cuál es la situación concreta de él en particular, pero creo que las dos en estos momentos están siendo necesarias, porque tendrías que de lo contrario probar a quitar una para ver qué pasa con sus resultados, ¿no? ¿Qué tanto va avanzando en realidad? Lo importante siempre ahí es que tengas tus metas claras. ¿Qué es lo que estás buscando con el fármaco? ¿Mejor regulación? Bueno, evalúa qué tanto se regula. ¿Qué estás buscando con la terapia? ¿Mejor proceso atencional? Evalúa qué tanto se está logrando. Pues, ¿qué pues? Alguien está tomando otra clase, espera, ya, era Lili. Entonces, si ves, Inés, es cómo evaluamos cómo cada una de esas cosas está, pero también pregúntale a tus terapeutas cómo lo ven a nivel atencional, qué es lo que le cuesta más trabajo, qué tanto consideramos su atención a la hora de diseñar, por ejemplo, las actividades de clase. Creo que eso podría ayudarte. claro, pero lo que pasa es que el terapeuta lo ve uno a uno y uno lo ve ante la clase, que además que hay 17 niños como él, un montón de estímulos. Entonces es como que no, yo digo, el terapeuta que vaya a la clase y lo observe ahí, qué es lo que está haciendo. Exacto, era lo que te decía, ¿no? De hecho, es lo que siempre hablamos también en este sentido. Los terapeutas estamos o tenemos de cierta forma la responsabilidad de trabajar para la escuela, no por la escuela, o sea, no sustituimos a la escuela. O sea, por eso no enseñamos las matemáticas, no trabajamos por la escuela, trabajamos para la escuela, significa preparamos al niño para la escuela. Y si el terapeuta dice, ok, aquí hay de dos sopas, o voy a la escuela para hacer que la escuela pueda reajustar su sistema de educación en función de las necesidades que el niño tiene, o voy a la escuela para llevarme de la escuela el modelo de enseñanza, el modelo de espacio de enseñanza y reproducir ese modelo dentro de mi espacio terapéutico, que es lo que muchas veces hacemos. Yo, por ejemplo, a veces en la terapia pongo mi mesa, mi silla muy lejos de la mesa del niño, trabajo todas mis instrucciones a una enorme distancia como si fuera de la maestra hasta el niño que está lejos, pongo más estímulos de los que hay en el aula del niño, por ejemplo, a veces tienen las vocales y números y no sé cuántas cosas más. Bueno, ¿qué hace ahí el terapeuta? Lo está preparando para su salón de clase. Cuando esas dos cosas están separadas, es muy complicado realmente que los procesos puedan avanzar. Por eso es importante y siempre se dice, tanto el diagnóstico como el abordaje de este tipo de situaciones de neurodesarrollo tienen que hacerse como equipo, porque si no hay equipo, los avances son mucho más limitados, en realidad. Es importante esa comunicación. Yo no te puedo contar en cuántos grupos de WhatsApp estamos, donde están los maestros, los terapeutas, los papás, y ahí estamos todos todo el tiempo volteando información, porque es la única forma que tenemos realmente de que todos nos enteremos de todo y que podamos ser mucho más coordinados, ¿no? En ese sentido. ¿Sale?
Muy bien. Bueno, me voy a seguir ahorita para entrar en atención y poderle responder un poquito más a Marisela justamente de lo que está preguntando. Perdón, para entrar en memoria, ¿sale? Muy bien. Entonces, la memoria, ¿qué es la memoria, verdad? Mi memoria es mi capacidad para almacenar, vamos a llamarle a esto, recibir, modificar, almacenar y recuperar la información y las experiencias pasadas de forma tal que ellas se puedan organizar para ser usadas en función de lograr una conducta futura más óptima, ¿verdad? En la memoria yo proceso, estructuro, o sea, organizo y recupero la información para poderla usar en la resolución de un problema. Si yo tengo una falla de memoria, si yo tengo una amnesia, definitivamente sería muy complicado, ¿no? Pero también tienen que recordar ustedes que la memoria tiene sus procesos. Si yo les preguntara ahorita de qué color era la primera diapositiva que les puse, a lo mejor muchos de ustedes no me van a poder responder. ¿Por qué? Porque la memoria también elige qué tipo de estímulos guarda, porque la memoria incluso desecha muchos estímulos de los que recibe. Y ahorita vamos a entender un poco cómo funciona la memoria y cómo podemos hacer para ayudar un poco más a la memoria de nuestros niños, ¿verdad? Lo primero que hace un proceso de memorización tiene 3 fases. La primera de las fases es el registro, donde yo codifico la información que recibo. La segunda de las fases es el almacenamiento, que es donde yo retengo la información dentro de mí, vamos a llamarle memoria, para poderla preservar y recuperarla cuando la necesito. El niño del ejercicio del principio de esta clase, que la mamá le decía, sube a mi habitación y en el segundo cajón de mi buró está el cargador de mi teléfono, tiene que tener un modelo de almacenamiento importante. Primero tiene que atenderla para registrar y vean cómo el registro depende de la atención muchas veces, ¿verdad? Y una vez que ya la registro, ahora decido qué de todo esto tengo que almacenar, ¿verdad? Porque mientras mi mamá me decía eso, yo pude haber registrado más cosas y de pronto ya se me olvidó a qué iba. Es lo que les pasa a muchos y nos pasa cuando llegamos al refri y decimos, ¿a qué venía el refri, verdad? Significa se nos olvidó lo que íbamos a buscar, ¿no? Entonces, en esta fase de almacenamiento, yo puedo tener una memoria que dura unos poquitos segundos y se me olvidó, y puedo tener una memoria que me dura para el resto de mi vida. Y luego, mi tercera fase, vamos a decirle dentro de este proceso, es la fase de recuperación. ¿Con qué facilidad yo puedo recuperar aquello que yo almacené en mi memoria, verdad? Para que esto ocurra bien, obviamente yo tengo que pensar en que sus hijos, tanto como nosotros, y obvio, esto es importante, todos tenemos diferentes tipos de memoria, compañeros, ¿verdad? Tenemos una memoria que le llamamos la memoria sensorial. La memoria sensorial es la que tiene y guarda y almacena nuestras sensaciones y dispone de esta capacidad para procesar una gran cantidad de información, pero durante un periodo de tiempo bastante cortito. Significa, no es una memoria, digamos, de largo plazo ni nada por el estilo. Es como de pronto dice, este olor yo lo había sentido. ¿Sí ven? Es como ese tipo de sensación que tienes y que enseguida se conecta con algún estímulo y que muchas veces incluso ni siquiera recuerdas específicamente el estímulo, ¿verdad? La memoria sensorial puede ser icónica, que es cuando se trata de algo que ves, por ejemplo, ecoica, que es cuando se trata de algo que oyes incluso, ¿no? Yo ahorita, en estos momentos, por ejemplo, les acabo de decir toda esta frase y ustedes toda esta frase la almacenaron en el modelo ecoico, es el modelo auditivo, y sin embargo, no pueden repetirla exactamente con las mismas palabras con las que yo lo dije. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque obviamente es mucha información, pero dura poquito tiempo. Y entonces tendemos a dejarla. Esa no pasó, por ejemplo, a una memoria temporal todavía. Luego va a poder pasar, ¿no? De mi memoria sensorial, yo me voy a mi memoria operativa. Mi memoria operativa es la que me sirve para manejar información durante la ejecución de una tarea. Esta es la que yo voy a usar para resolver diferentes tipos de problemas. Tengo, por ejemplo, un modelo ejecutivo central y una agenda visoespacial. La agenda visoespacial es donde incluso organizo los pasos de las cosas que tengo que ir haciendo. Ustedes cuando usan memoria operativa, por ejemplo, planifican cómo preparar una receta de cocina o planifican cómo resolver todo lo que tienen que hacer a lo largo de la mañana del jueves, que es mañana, ¿verdad? Y cuando organizan eso, pueden estar usando tanto su memoria operativa e incluso su agenda visoespacial les sirve para saber a dónde fui y a dónde me falta ir. ¿Qué hice y qué me falta por hacer en todo este proceso, verdad? Tengo además mi memoria a corto plazo, que es mucho más duradera que la sensorial, ¿se dan cuenta? Pero no es tan duradera como la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es la que muchas veces yo utilizo para resolver una tarea en específico, o ustedes la usaron hace rato, cuando les di la instrucción de que agarraran un papel o que me escribieran
qué tipos de procesos cognitivos el niño tenía que usar para resolver esa tarea, ustedes usaron su memoria a corto plazo. Si ves, almacenaron esa instrucción y luego la desecharon. Dijeron, bueno, ya no necesito acordarme más de esto, me voy a almacenar más cosas. Eso es una memoria a corto plazo, ¿verdad? Y la memoria a largo plazo es ahora sí la que tiene conocimientos, recuerdos, imágenes, experiencias. Es tu memoria general. Es donde metiste toda la información importante y es de la que normalmente más puedes tú recuperar la información. Esa es una memoria que puede ser explícita o declarativa, ¿verdad? Cuando tratas de trabajar con cuestiones, por ejemplo, semánticas. Si yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿qué es esto? La mayoría me va a decir, es un borrador. Esa palabra borrador es parte de su memoria declarativa semántica, que está muy almacenada y recordaron a lo mejor hasta todos sus borradores, ¿no? Que pueden haber tenido, ¿no? Y episodio, evidentemente, es de eventos que pueden haber pasado. Y puede haber una memoria implícita o no declarativa, que es donde tenemos aquello que le llamamos habilidades adquiridas, habilidades automáticas, ¿verdad? Ustedes manejan de memoria. ¿Están de acuerdo? Ninguno de nosotros está ahorita en su coche y dice, tengo que poner primera. Me acuerdo que para poner primera, no, claro que no. Yo no pienso en lo que tengo que hacer. Simplemente lo hago. Está en mi modelo automático de memoria. ¿Se dan cuenta cómo funciona todo este tema? Imagínense todos estos componentes ahorita que preguntabas, Marisela, ¿cómo pueden funcionar y cuál de estos es que puede determinar por qué Sebas ciertas cosas las puede memorizar muy bien y otras cosas a lo mejor le cuestan más trabajo, ¿verdad? ¿Para qué uso mi memoria en mi práctica, digamos, en mi vida cotidiana? La uso como referencia, porque mi memoria contiene información presente y pasada que yo obtengo por experiencia. Por lo tanto, si yo tengo una buena memoria referencial, yo no cometo dos veces el mismo error. Si yo tengo una buena memoria referencial, yo tengo flexibilidad para usar la información. Muchos de nuestros niños, por ejemplo, con autismo, les cuesta mucho trabajo este modelo de memoria referencial porque tienen dificultades por inflexibilidad para transferir las experiencias de un aprendizaje a una nueva situación. No significa que tengan una mala memoria, sino que su memoria referencial no tiene un buen uso, no sabe cómo usar esto que almacené porque ya lo hice en otro contexto para resolver una nueva situación. Es cómo pongo mi memoria a función de mi inteligencia, que es realmente lo que estaríamos hablando en este caso en particular. Tengo además que desarrollar algo que se llama memorias de trabajo. Es como yo tengo un proceso, por ejemplo, si yo en esta plática con ustedes no tengo una buena memoria de trabajo, ¿cómo puedo acordarme de lo que ya les dije y de lo que me falta por decirles? ¿Cómo puedo acordarme de cuál es mi meta, de cómo termino esta plática con ustedes? Por ejemplo, ¿para qué les estoy dando la plática? Si yo no tengo una buena memoria de trabajo, ¿qué creen? Que hace mucho rato estaría hablándoles de un tema totalmente diferente que podría tener que ver con la inclusión educativa o con el diseño de material didáctico dentro de las aulas. Pero mi memoria de trabajo es la que todo el tiempo se va actualizando y me va diciendo, oye, regrésate a tu tema, mantente en el tema, sigue hacia tu meta, recuerda lo que ya hiciste, ¿no? Entonces es una memoria que me permite mantenerme funcionando. Cuando nuestros niños fallan a la hora de cepillarse los dientes porque se les olvidan detalles del cepillado de dientes, fallan en diferentes procesos, como poner la ropa al derecho, por ejemplo, cosas de ese tipo, evidentemente nos están demostrando que no hay un buen desarrollo todavía de este modelo de memoria, ¿verdad? La memoria episódica es la que yo tengo que usar para acceder a algo que se llama habilidades narrativas. Ayer tuvimos el cierre del curso de comunicación y hablábamos de ciertas destrezas y Fer estaba dando la clase justamente conmigo, ¿no? Y mientras Fer estaba hablando de todo el tema de cómo usamos el calendario para que el niño narre, etcétera, 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 evidentemente yo desde la perspectiva neuropsicológica estoy diciendo, claro, tengo que ponerle al niño un apoyo visual para que el niño me pueda contar todo lo que hizo en el día, desde qué desayunó y después se bañó y qué ropa se puso y se vistió y qué comió y a dónde fue en la escuela, etcétera, etcétera. Y lo tiene que usar visualmente porque él no tiene un buen modelo de memorización episódico o memorización episódica de los acontecimientos. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, es un niño que a la misma vez tiene una memoria increíble para los recorridos y que una vez que tú pasas por ese McDonald's sabe que vas para casa de la abuela y cuidado con desviarte, ¿no? Si ves, es como hay memorias para ciertas cosas y no hay memorias para otras cosas. Si piensan ahora otra vez en esto, vean la importancia que tiene lo social. Lo social me ayuda a saber qué cosas tengo que memorizar. La memoria semántica, ahora sí, Marisela, es la que memoriza o guarda los elementos pertenecientes a una categoría, que obviamente depende mucho de los gustos y de los intereses. Al niño que le interesa, por ejemplo,
los números, pues obviamente almacenan números. Al niño que le interesan caricaturas, almacena caricaturas. Yo hoy justamente hablaba con un joven, ya tiene 21, 22 años, y estábamos hablando justamente del tema de su diagnóstico, porque todavía a esta edad no tiene como que muy claro lo que le pasa, y ya yo hablé con sus papás para que se lo podamos explicar, ¿no? Y le decía justamente, ¿no? Que tener una condición como trastorno del espectro del autismo, que antes se conocía como síndrome de Asperger, yo le decía, tú tienes que empezar por partir del hecho de que de lo que estamos hablando no es de una enfermedad, es de una forma de ser, ¿no? Yo le decía, imagínate que a lo mejor hay personas que van a tener, incluso le decía, obviamente tienes que construir un buen concepto, un buen autoconcepto en todo este tema, donde él viera cuáles eran sus verdaderas fortalezas detrás de este problema que lo ha llevado a terapia durante toda su vida, tiene más de 20 años y sigue viniendo con un terapeuta. Y yo le decía, piensa en cuántas cosas tienes que en tu caso son mejores que las mías, por ejemplo, ¿no? Que puedo ser una persona ordinaria en ese sentido, ¿no? Y justamente me decía, bueno, pues mi memoria. Yo sé una enorme cantidad de cosas que he almacenado y que tú no sabes. Decía, exacto. Tú haces un mucho mejor uso de tu memoria, por ejemplo, para las cosas que a ti te interesa aprender y eso te vuelve todo un experto a nivel de aquellas cosas que te interesan, porque no pierdes todo el tiempo social que yo pierdo eligiendo la camisa o pensando en que quiero cambiar de bicicleta o cosas por el estilo. Cuando tú tienes un área de interés, memoriza sobre esa área de interés y trabaja sobre esa área de interés, ¿no? Y hoy yo, pensando en todo este tema con él justamente, estaba intentando que él descubriera cuántas buenas habilidades tiene, por ejemplo, a nivel atencional, a nivel de memoria, a nivel emocional, incluso para hacer muchas cosas. Hablamos de muchos temas, pero obviamente tengo que, mi memoria de trabajo me dice que no me vaya más allá a contarle cosas de este tipo, pero evidentemente es para que vean cómo cada uno puede tener su propio perfil, ¿no? En ese sentido. Y luego tengo mi memoria, o mi uso declarativo de la memoria. Es cuando uso mi memoria para que contenga hechos y acontecimientos que pueden ser recuperados cuando son necesarios, ¿verdad? La memoria declarativa muchas veces tiene que ver, por ejemplo, con mi capacidad para narrar ciertos eventos, para almacenar ciertos eventos, pero también con mi capacidad para repetir ciertos eventos independientemente de la situación en la que estén. Piensen en los niños ecolálicos, en los niños que te pueden repetir muchísimas cosas, de que se saben diálogos completos de películas. Tú dices, ¿dónde lo metiste? ¿En qué parte de tu memoria está esto? ¿Es una memoria de referencia? ¿Es una memoria de trabajo? ¿Es una memoria episódica, por ejemplo? Podría ser una memoria episódica, podría ser una memoria de tipo declarativo. Y tengo además mi memoria de procedimiento, donde tengo mis destrezas y mis habilidades automáticas. Por ejemplo, cuando nosotros entrenamos a los niños y trabajamos con los niños en las cuestiones de actividades de la vida diaria, como el tema del vestido, el cepillado de dientes, cosas de este tipo, yo estoy intentando que mejore su memoria de procedimiento. Y cuando yo le pongo enfrente del lavamanos, ahí debajo del espejo, toda la secuencia necesaria para que él se lave las manos y dice, ponte primero el jabón y ahora restriega y luego abre la llave y ahora enjuágate y ahora sécate y ahora cuelga la toalla, le estoy diciendo a mi niño, tu memoria de procedimiento no está funcionando muy bien porque tú todavía necesitas toda esta línea. Yo por eso siempre le digo a los padres, los apoyos visuales tienen que tener un tiempo limitado de uso. Y el tiempo limitado implica que yo tengo que mejorar la memoria de procedimiento de mi hijo. Tengo que asegurarme de que él sepa hacer esto solo. La agenda visual, por ejemplo, tiene que desaparecer en algún momento y convertirse en una agenda episódica, en una agenda interna, en una agenda donde el niño maneje internamente toda la información y no pueda tener, no tiene que estar permanentemente regresando. ¿Y qué me toca ahora? ¿Y qué sigue ahora? Sí, pues acuérdate, ¿no? Tienes que poderlo memorizar. ¿Se dan cuenta cómo la memoria puede influir también en muchos de estos procesos, verdad? Ahora piensen, por ejemplo, ¿qué tipo de memoria usamos para manejar? Si pensáramos en estos usos previos que les acabo yo a ustedes acá de poner, a la hora de manejar, ¿qué tipo de memoria yo utilizo? De trabajo. De trabajo. Episódica. ¿Perdón? Episódica. Episódica podría ser, pero la que más uso realmente a la hora de manejar es la de procedimiento. ¿Por qué usar la de procedimiento a la hora de manejar? Porque ustedes ya aprendieron a manejar, ya no tienen que recordarlo. ¿Te das cuenta? Es una destreza y habilidad, perdón, es una destreza y habilidad automática. Claro que es de trabajo, porque tú la estás actualizando, pero no es
La de trabajo la usas cuando sabes hacia dónde vas manejando. Ahí estás usando tu memoria de trabajo. ¿Sí ves? Pero realmente cuando manejas, solo estás usando memoria de procedimiento. Cuando montas bicicleta, tú no dices, tengo que pedalear hacia abajo y tengo que mover los brazos hacia los lados. No, tú simple y llanamente montas bicicleta, tal cual, ¿no? O sea, no estás realmente pensando en lo que estás haciendo, no estás recordando siquiera para poder hacer. La memoria de trabajo es muy consciente, o sea, el individuo trabaja con acontecimientos acá, en su modelo cognitivo. En la memoria de procedimiento yo no tengo que recordar nada, realmente, simple y llanamente sigo haciendo, ¿no? Por eso mientras manejo utilizo una memoria de procedimientos. ¿Y qué uso mientras estoy narrándote mis vacaciones en un álbum de fotos, por ejemplo? Episódica. Exactamente, mi memoria episódica. ¿Se dan cuenta por qué tenemos muchos niños que tienen a lo mejor buena memoria de trabajo? Una vez que aprendieron a bañarse, se bañan siempre de la misma forma. Yo le digo muchas veces incluso a los papás, asegúrate de que aprendan a bañarse bien, porque luego viene este baño de los 4 a 7 años, donde dice, ya se baña solo, ya casi se baña solo, y ese niño que entra a la ducha se echa el jabón aquí en la cabeza, se pone debajo del agua y sale y se seca. Y dice, ya aprendió a bañar. Si eso lo meten a su memoria automática, así se van a bañar toda la vida. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahora, si tú por el contrario le enseñas le das un uso. Rosy, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Ya. Si tú le manejas al niño un uso episódico, por ejemplo, donde tú le enseñas cada uno de los pasos para el baño y lo pasa de lo episódico, lo puede pasar a lo de procedimiento, este chico se va a bañar bien toda la vida, se va a cepillar bien los dientes toda la vida. Es el niño que le dices, oye, hay que masticar la comida 12 veces, y 12 veces, y hasta que la masticas 12 veces ya te la puedes tragar. Bueno, tienes un niño con hábitos alimenticios padrísimos, ¿no? En ese sentido. Todo eso lo podemos ir pasando por cada uno de estos procesos. Oigan, y si yo tengo que ir de compras, ¿qué memoria tengo que usar? Operativa. Operativa, que es en este concepto de ahorita, ¿cuál era, Ale? De trabajo. Exactamente, es la memoria de trabajo. ¿Se dan cuenta? Piensen en los niños con TEA y en los niños con déficit de atención. ¿Dónde tienen más problemas? ¿Dónde tienen más dificultades? ¿En su memoria semántica? ¿Verdad que no? Ah, pero ¿qué tal en la memoria de trabajo? ¿Qué tal en la capacidad para hacer cosas y recordar lo que ya hice, lo que me falta por hacer, para atender toda una secuencia de actividades y poderla cumplir? La memoria de trabajo tiene mucha influencia cognitiva y evidentemente la necesitamos para muchas cosas, para preparar una receta de cocina, por ejemplo, de la que tenemos que guiarnos, o para hacer algo tan sencillo como ir de compras. Todo lo que tengo que recordarme que yo estaba buscando, ¿verdad? Oiga, ¿y qué tipo de memorias uso para aprenderme las tablas de multiplicar? Semántica. Exactamente, y declarativa, porque acuérdate que lo conceptualizas y luego simple y llanamente lo reproduces, si te das cuenta. Entonces es, Marisela, esto responde un poquito a tu pregunta. Donde Sebas llega en su modelo ahorita digamos, de atención y memorización con respecto a los números, donde está llegando esa información, ese es su nivel de memoria semántica y declarativa. Lo está almacenando, incluso lo puedes decir, lo puedes repetir, incluso en un diálogo, pero ahí queda de cierta manera ese modelo. Si tú tratas, por ejemplo, vean lo importante de esto. Yo tengo niños que llegan y se sientan conmigo y pueden, le digo, oye, 7 por 8, ¿no? 56. Y 4 por 5, pues es 20, ¿no? Y así, te puede resolver un chorro de problemas. Saco dinero, monedas, y le digo, dame 20 pesos, y dame 17, y ahora dame 25 pesos. Y hago ejercicios con números y con monedas y responden padrísimo también. Y no pueden ir a la tienda. ¿Por qué no pueden ir a la tienda? En realidad, porque todo este modelo matemático no está incorporado a su manejo, por ejemplo, de memoria operativa. No está incorporado a otros manejos de memoria. Está almacenado aquí. Yo sé que estos son 20 pesos. Yo sé que este es el número 52, pero no lo tengo relacionado a nada. ¿Sí ves? O sea, yo cuando pienso, por ejemplo, no sé, yo pienso en 12
Y cuando yo pienso en el número 12, en mi memoria está almacenado semántica y declarativamente, pero también pienso que es el costo de un litro de leche en algunos lugares, por ejemplo. Pienso que es el número de meses que tiene un año. Si ven, mi número 12 está asociado a muchas cosas que pueden ser episódicas, semánticas, declarativas y de otra índole. Eso es lo que hace mi memoria con la información, cuando mi memoria la flexibiliza. ¿Qué le pasa a un chico con TEA? Muchas veces. La memoria queda en este nivel y por eso muchas veces dice, oye, sabe todo esto, pero no lo puede usar. ¿Por qué no lo puede usar? Porque no lo operativiza, porque no lo lleva a otros niveles de manejo de la memoria, ¿verdad? Oiga, ¿y para comer qué tipo de memoria usamos? Procedimental. Esta niña obviamente no tiene ninguna ganas de comerse su lechuga, pero en efecto es una memoria de procedimiento. Tú ya sabes todo lo que tienes que hacer para comer, no estás pensando. Por eso muchos de nosotros usamos el comer como un evento social. Significa, mientras comemos, estamos hablando, conversando, viendo la tele incluso, ¿verdad? Si se dan cuenta, no tenemos que atender a lo que estamos haciendo porque está en nuestros procedimientos, ya está memorizado la forma de hacerlo, ¿verdad? Y si tengo que decir los nombres de todo esto. Semántica. Correcto, Luz. Exactamente, sería mi memoria semántica, es mi memoria de los nombres y de las categorías de las cosas, que también en el caso de Sebas de hace rato, pues evidentemente aplica. Y ahora sí, compañeros, que ya casi estamos en el tiempo. Si yo tuviera que conversar con alguien, mientras yo estoy conversando con ustedes, ustedes están conversando conmigo y entre ustedes también en esta plática, ¿qué tipo de memoria estamos usando? Episódica. ¿Ok? ¿Qué más? Declarativa. Declarativa, por supuesto. Tenemos que acceder a nuestro diccionario para poder declarar. Tenemos que tener una memoria episódica para poder organizar y narrar. Yo les tengo que narrar cosas que ya pasaron, por ejemplo, ¿verdad? Tengo que tener una muy buena memoria de procedimiento. Tengo que recordar cómo se hacen ciertas cosas, por ejemplo, a la hora de impartir una clase y ese procedimiento ya yo lo tengo. Por ejemplo, ¿ustedes creen que yo me detengo a decir, tengo que apretarle al espaciador para cambiar la diapositiva? No, eso está en mi memoria de procedimiento. Yo no tengo que pensar en eso, ¿de acuerdo? Ni ustedes tienen que pensar en el tema del micrófono de pronto, ¿no? Entonces, cuando estamos conversando con alguien, la comunicación, la principal área de desarrollo que buscamos que aparezca en nuestros niños con TEA, implica que yo use todos mis modelos de memoria. Ecoica, icónica, semántica, episódica, declarativa, operativa, de procedimiento, todo lo que pueda. Y a nivel de atención, exactamente lo mismo. En una conversación, todo es necesario, porque la interacción humana es probablemente uno de los procesos cognitivos más exigentes que hay. Si no me acuerdo de lo que te dije, te lo vuelvo a decir. Si no me acuerdo de lo que me dijiste, no te puedo comprender. Si no atiendo y si tú no me atiendes, pues todavía es peor cómo funciona la comunicación. Entonces, se dan cuenta de la importancia que tienen los procesos cognitivos en la comunicación. Insisto, los procesos cognitivos, no los contenidos académicos, los procesos cognitivos. Y de cómo las deficiencias comunicativas hacen que nuestros procesos cognitivos también se alteren. Muchos de nuestros niños que atendemos acá tienen dificultades para concentrarse porque no saben en qué concentrarse, porque muchas veces tú enseñas a tu hijo qué tipo de estímulos tiene que mirar, ¿no? Y cuando el niño no tiene un buen contacto social contigo, pues evidentemente no descubre qué tipo de estímulos debe prestarle atención. Y así va, hay como una relación bidireccional entre estos dos procesos. Complicado, ¿verdad? Bastante complicado poderlo asumir. El asunto aquí, y yo creo que es de cierta manera lo más, a lo mejor, relevante en este tema, es que tenemos que ser considerados, que seamos considerados, seamos empáticos, seamos flexibles para poder entender y aceptar las necesidades de cada uno de los seres humanos con los que estamos. Y para que podamos adoptar la mejor forma de relacionarnos con ellos, para que seamos comprendidos por ellos y a la misma vez podamos comprenderlos a ellos. Si nosotros entendemos mejor cómo funcionan estos procesos, que son además una mini parte de todo lo que puedes tener dificultades en una persona en condición de neurodiversidad, pues evidentemente seremos mucho más empáticos y seremos también mucho más hábiles
a la hora de poder ayudar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros adultos en alguna condición de este tipo, o incluso a la hora de ayudarnos a nosotros. Muchos de ustedes a lo mejor se están dando cuenta de qué tipos de procesos de atención son buenos en ustedes y qué tipo de procesos de atención les fallan, ¿no? Hay gente aquí que es súper distraída cuando está en diferentes tipos de escenarios y que sin embargo es muy concentrada. Hay gente que no importa que le explotes una bomba al lado cuando esté viendo la tele, no se voltea jamás a verte, ¿verdad? Y todo esto es cómo está caracterizado mi proceso de memoria y mi proceso atencional. Obviamente, todo esto evidentemente implicaría que yo tendría que comprender mucho mejor, en base a procesos como este, a la inteligencia, a las funciones ejecutivas y a la conducta adaptativa. ¿Por qué? Porque si la inteligencia es, vamos a llamarle este modelo mecánico de uso de los procesos cognitivos, si la función ejecutiva es la capacidad que tengo para utilizar diferentes procesos en función de resolver una situación, vamos a decirle, a la que me tengo que enfrentar, es muy parecido como concepto al modelo de la inteligencia, es decir, cómo yo utilizo todo lo que he aprendido para usarlo en función de resolver una situación a la que me estoy enfrentando. Eso es cómo utilizo mis funciones ejecutivas, cómo soy eficiente ejecutivamente. Y de todo eso, evidentemente, también está dependiendo o se relaciona mucho mi conducta adaptativa, mi capacidad para desarrollar mis 10 áreas de, digamos, de habilidades en las cuales evidentemente se va a voltear o se va a volcar mi capacidad para ser autónomo y para ser independiente cuando llegue el momento de ser un adulto, ¿no? Siempre decimos, y siempre lo primero que nos piden siempre los padres en cualquier conversación que tenemos con ellos, la idea es, ¿qué quieres de tu hijo? Pues que se comunique, que hable, pero sobre todo que sea independiente, que sea autónomo, que sepa cuidarse a sí mismo. Bueno, cuidarse a sí mismo no es necesariamente ser muy inteligente. Cuidarse a sí mismo es tener un alto grado de conducta adaptativa, una alta capacidad de conducta adaptativa, que es cómo resuelves los problemas de tu vida cotidiana. Tú puedes hacer compras, no importa si tienes un CI de 140 o si tienes un CI de 75. Hay gente que tiene un CI de 120 y no puede hacer compras. Y necesitas hacer compras para vivir, para tener víveres, para tener alimentos en tu casa. ¿Se dan cuenta? Y eso es un área de la conducta adaptativa, por ejemplo, bueno, relacionada a un aspecto en particular, ¿no? Entonces, de ahí viene un poquito toda esta reflexión y evidentemente, pues bueno, esto es más o menos el cierre. Ahorita les doy la palabra para que podamos intercambiar un poquitito más de esto, pero antes de eso, bueno, como cierre, recordarles, hoy es miércoles 3 de marzo, hoy tuvimos la plática de procesos cognitivos y nos quedan 3 pláticas de este ciclo, que eran 5. La primera fue la plática de integración sensorial, que ocurrió hace exactamente un mes, a inicios de febrero. Hoy tuvimos la plática de procesos cognitivos y nos falta el día 17 de marzo, dentro de 2 miércoles, la plática de estrategias de mediación comunicativa, que va a ser con Fer. Después viene la plática del 31 de marzo con Laura, que es del uso de los apoyos visuales, y la plática de habilidades parentales, habilidades de crianza parentales, que va a ser el miércoles 14 de abril y que imparten Rosy y Amanda, que son nuestras especialistas de la sede de Colima, para que más o menos estén al pendiente. Y además avisarles que el 23 iniciamos un curso, este ya es un curso especializado dirigido a familias y también a profesionales sobre justamente habilidades o conductas adaptativas. O sea, es un poco el tema de la evaluación y la intervención en la conducta adaptativa. Ahorita se los voy a mandar al grupo toda la información para que lo puedan ver, tanto de los temas que nos quedan como de este curso, para que los que estén interesados puedan solicitar un poquito más de información y vean si desean inscribirse y participar con nosotros en ese curso. Ahora sí, abro los micrófonos para que todos puedan pues comentar y contarnos un poquito si tienen dudas, preguntas o cosas que quieran aportar antes de terminar la plática y despedirnos. Adelante. Ay, disculpa, yo te hago otra pregunta. Soy Inés. Adelante, Inés. Una de las memorias que creo que no nombraste, o al menos que yo detecto en mi hijo, es la memoria súper inmediata. Por ejemplo, le pregunto, ¿qué desayunaste? O ¿qué palabra te dictó la maestra en el dictado? Y se queda mirándome como que no entiende nada. Pero le pregunto, ¿qué dije ayer mientras cenábamos? Y lo sabe, perfecto. Es como esa memoria muy inmediata que, no sé, como que está bloqueado, no sé, no le funciona bien. Pero sí, con más anterioridad, perfecto. Es más, se acuerda un montón de cosas que yo no recuerdo. Claro, o sea, pasan muchas cosas a su memoria y las almacena, ahí Inés, las almacena en este modelo de memoria, vamos a llamarle si quieres,
semántica o incluso episódica, pero no las dota de un sentido específico, o sea, no las está comprendiendo desde una perspectiva cognitiva para poderlas evocar. No, Por eso, yo creo que es cuestión de tiempo, que la que es inmediata no llega a procesarla, que la tiene ahí y después de un tiempo la procesará, no sé, pero cuando Sí. es ¿qué comiste recién? No se acuerda. Claro, es que ¿qué comiste recién? Va a pasar a esta memoria que es la de corto plazo. Y si él no tiene capacidad o habilidad para recuperar de la memoria de corto plazo, pues evidentemente luego recupera de la de largo plazo, porque ahí sí se le va a quedar todo a lo mejor. Si ves cómo cada uno tiene su propio perfil neuropsicológico. ¿Qué edad tiene tu hijo, Inés? 7. 7. Digo, está perfecto para que puedas hacer justamente con sus profesionales. Hay pruebas neuropsicológicas donde te pueden describir perfectamente muy bien. Hay test de memoria específicamente donde se puede evaluar justamente todo esto. Si su memoria episódica, si su memoria de corto, si su memoria de largo plazo. Y puedes tener una mejor idea de cuál funciona mejor y sobre todo cuál puede influir mejor en sus procesos de aprendizaje, si fuera el caso, ¿no? Entonces, oye, si yo mejoro tu memoria episódica, entonces sé que tendrás una mejor habilidad narrativa a la hora de conversar conmigo. Si mejoro tu memoria semántica, por ejemplo, te vas a aprender muchos más nombres de las cosas. Yo tengo niños que tienen una memoria semántica muy baja, no se acuerdan de los nombres de los objetos. Los ves ahí que están batallando y hasta que no lo tocan, por ejemplo, o sea, por más que tú le hayas repetido muchas veces, no lo tienen almacenado. Tienen que pararse y agarrarlo, porque no te saben decir cómo se llama y tienen lenguaje. Ojo, si ves, o sea, significa no pasó. Entonces, obviamente es muy difícil que pensemos nosotros en, voy a pensar en la memoria y en más nada. Todo se relaciona en este contexto. Lenguaje, atención, memoria, comunicación, habilidades sociales, pensamiento, inteligencia, síntesis, generalización. Todos estos procesos, por eso nuestro cerebro es el órgano más complicado que tenemos en el cuerpo. Imagínate cómo hacemos para que toda esa maquinaria funcione de una manera adecuada y produzca un resultado, ¿no? Es verdaderamente complicado ese tema, ¿no? Y así tenemos que hacer. A veces tenemos que ir trabajando ámbito por ámbito para poderlos ir evaluando y apoyando para que se desarrollen cada vez mejor. ¿Sale? Ok. Bien, ¿qué más? Yo tengo una pregunta, Edel. Gabriela, Buenas adelante. noches. Hablabas acerca de la atención y la atención la podemos estar trabajando para poder mejorarla. Mi pregunta es si la memoria también de Sí, igual manera la podemos trabajar para poder ampliarla. totalmente, Luz. De hecho, hoy en día creo que reconocemos muchos más juegos de memoria que de atención, por ejemplo. O sea, hay muchos juegos. Bueno, de hecho hay un juego que se llama Memorama, ¿sí? La pregunta evidentemente es, ¿qué enseña el juego Memorama? ¿Qué tipo de memoria realmente, verdad? Ahí es memoria a corto plazo. Si ves, es una memoria a corto plazo porque el chico tiene que recordar en qué lugar estaba esa imagen. Ni siquiera le recuerda por el nombre. Recuerda porque dice, allí está el caballito y yo acabo de voltear aquí otro caballito y voy y volteo ese caballito. ¿Sí ves? Eso es un juego que estimula esta memoria de corto plazo. No es ni siquiera a lo mejor la memoria operativa u otro tipo de funciones en realidad. ¿Sí ves? Pero hay una enorme cantidad de juegos que, insisto, también sus terapeutas les pueden ayudar mucho en esa parte de cómo hacer para mejorar tu memoria a largo plazo. Tu volumen de memoria, por ejemplo, tu memoria, digamos, de corto plazo y operativa. Siempre digo, la memoria es como un vaso, ¿no? Y tú dices, si la memoria es como un vaso, si yo tengo aquí 1 litro de agua y lo volteo en este vaso, ¿qué le pasa a toda el agua del litro? Se va a tirar una buena cantidad y se va a quedar solamente la capacidad de mi vaso para contener. Si este vaso fuera más pequeño, podría contener todavía menos agua, significaría menos datos, menos almacén. Ustedes tienen que asegurarse de que sus hijos cada vez tengan un mejor almacén de memoria para eventos, almacén de memoria para datos, almacén de memoria para semántica, almacén de memoria de procedimiento. La memoria de procedimiento es imprescindible porque es útil para tu autonomía personal. Y cuando fallas en la memoria de procedimiento, ¿qué te pasa? Y ojo, esto ahora sí estoy pensando terapéuticamente, ¿no? Yo veo muchas familias que son la memoria de procedimiento de sus hijos. O sea, la familia que está parada en la puerta de la habitación y le dice, ¿ya te pusiste los calcetines? Ponte los calcetines. Y ahora ponte el pantalón. Y ahora ponte los zapatos. ¿Qué está haciendo la familia en ese momento? Está sustituyendo la memoria de procedimiento de su hijo. No le está dando tiempo de que él genere, ya me puse los calcetines, ahora me toca ponerme los zapatos, ¿verdad?
Y como no le estás dando tiempo de que eso ocurra, pues entonces su memoria de procedimiento definitivamente no se va a desarrollar adecuadamente, ¿verdad? Y evidentemente, así como muchas otras cosas, ¿no? En realidad, pero si lo pensamos bien, somos responsables también de entender. Por eso les decía, la principal finalidad del equipo de trabajo que interviene en este tipo de pláticas es justamente decir, ¿cómo podemos hacer para que los papás cada vez sepan más e intentar sobre todo estresarlos menos, ¿no? Creo que sería lo ideal. A veces el conocimiento genera el estrés de por qué no sabía esto, a veces genera el estrés de cómo voy a hacer para resolver esto, o ahora me ponen un nuevo problema de mi hijo, ¿no? Que ahora es algo que yo pensé que no tenía y que ahora resulta que sí tiene. ¿Sí ves? La meta realmente es darles información que ustedes puedan usar en su vida cotidiana. Digo, oye, a partir de mañana voy a ver cómo le hago para que su atención mejore de este tipo, o para que su memoria, por ejemplo, episódica mejore. Y le voy a empezar a enseñar ciertas cosas y voy a intentar que las recuerde y le voy a preguntar con cierta regularidad. Y me voy a hacer mucho más disciplinado en algo como esto, porque sé que sin memoria episódica mi hijo nunca me va a contar lo que pasó en la escuela, definitivamente, porque sé que sin memoria de procedimiento mi hijo nunca se va a acordar de cómo tiene que hacer para vestirse, bañarse, cepillarse los dientes, es más, cerrar la casa para que nadie entre a robar en la noche. Todo eso va a la memoria de procedimiento. ¿Están de acuerdo? Cuando nuestra memoria de procedimiento falla es cuando salimos en el carro y decimos, apagué la estufa y entonces, ¿qué tienes que hacer? Regresarte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque te fallan elementos de ese tipo, ¿verdad? Porque lo hiciste con la memoria de procedimiento y ni siquiera fuiste consciente si habías apagado o no habías apagado la estufa en ese momento. Y hace rato salí a cenar algo y había estado trabajando en la presentación y casi me regreso porque no me acordaba si la había guardado o no. Y dije, no, pues me voy a arriesgar, ¿no? Así como, y bueno, sí se había guardado. Pero si ven, es cómo funciona nuestra memoria en elementos de ese tipo, en realidad. Todo esto lo podemos trabajar en nuestros niños. No importa si tienen 2 años, 5 años, 25 años, es totalmente trabajable. Con material didáctico, con juegos y con herramientas, sobre todo con herramientas que ustedes puedan implementar para irlo incentivando en ellos y sobre todo estimulando en ellos, independientemente de que tengamos un diagnóstico de discapacidad intelectual, de alteraciones cognitivas, un diagnóstico de autismo, de déficit de atención o simplemente no tengamos diagnóstico. De hecho, si lo piensan bien, a lo mejor otros de sus hijos, a lo mejor también les pasan cosas de este tipo, ¿no? Dicen, no, sí, su memoria de procedimiento es un caos, o su atención de pronto es un caos, nunca entiende nada de lo que le digo, porque obviamente siempre está distraído en otras cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Quiere hacer alguna participación? Yo, Adelante. buenas noches. Hola. Buenas noches a todos. Mi nombre es Araceli. ¿Tiene algún link que esté encaminado a los diferentes juegos, por decir así, didácticos para incentivar a los diferentes tipos de memoria y procesos? Porque Araceli. luego se mete uno a internet y a veces te pide que pagues cierta membresía y cosas así. Claro, digo, eso es si quieres usar juegos de los que están en línea, evidentemente. Pero no, mira, si nos das oportunidad, es muy probable que a lo mejor dentro de otro ciclo de pláticas podamos hacer algo que profundice esta, justamente en una plática con juegos para estimular la memoria o juegos para estimular la atención. Ahora sí que ya partiendo de esto específicamente. Y si no, pues ya yo te busco. La verdad es que sí tenemos un chorro de material nosotros para todo esto de cuestiones cognitivas. Si quieres, incluso mándame un WhatsApp directo y me cuentas un poquito en dónde te gustaría trabajar y estoy seguro que te puedo compartir mucho material gratuito, o sea, no tienes que pagar Perfecto. para que lo puedas usar, teniendo evidentemente un poco más de conciencia, ¿no? De lo que puedas estar trabajando. Oiga, les pido un favor, por los que están Sí, mire, por ejemplo, perdón. Araceli, ¿pueden activar sus cámaras para que tomemos una foto y la pueda yo poner en la presentación y luego se las mande con la foto de todos los que estemos acá, por favor? Gracias. No tienen ni que peinarse ni nada, ¿eh? Es así como está. No pasa nada, no se preocupen. Es que mire, mi hija, la memoria episódica le falla en cuanto son los pasos y todo eso, pero tiene una memoria que es a largo plazo magnífica. ¿Se acuerda que el 9 de enero llovió y luego salió un arco iris y que luego yo le dije que no la iba a bañar porque hacía mucho frío? O sea, una cosa impresionante. Así es. Y
la memoria episódica le cuesta mucho trabajo estructurar paso a paso lo que tiene que hacer. O sea, para Entonces, eso eso es la es edad de lo los que eventos, quiero me imagino. estimular. Sí, así es. Muchas gracias, Edere. No, Valoro mucho su tiempo. al Gracias. contrario, Araceli, muchas gracias a ti. Carlos Uriel, te estoy viendo, ¿cómo estás? Además de comiendo. Bien, Estoy cenando. estoy cenando. Gusto de saludarte, Carlos. Buenas noches. Buenas Te noches. quiero adelante. mucho. ¿Qué tipo de herramientas podemos usar para lo de la atención? A mí me pasa como a la otra persona, mi niño también tiene 7 años y me pasa justo, está en las clases y le pregunto, ¿qué te acaba de decir tu Miss? Y ni idea. Y hay días que me trabaja súper bien y es el primero en terminar y hay días que no da un 2 más 2. Bueno, Sí se me pierde ¿estás mucho. ahí? ¿Quién me está hablando? A ver, es que no puedo Sheila. ubicar. Ok, Sheila. Ahí tienes que considerar, Sheila, que a veces puede ser la atención, otras veces puede ser la memoria. Cuando le preguntas, ¿qué te acaba de decir la Miss? Por ejemplo, yo siempre le digo a los papás, cada vez que le des una instrucción a tu hijo, hazle preguntas de comprobación. ¿Sí? O sea, tú dices, oye, necesito que vayas y te pongas los zapatos verdes, ¿no? Dices, ¿qué te acabo de decir? Que vayas. No. Que vayas a hacer qué? A ponerme los zapatos. ¿Cuáles zapatos? Ah, los verdes. Ah, listo. Ok. ¿Qué te acabo de decir? Que vaya y me ponga los zapatos verdes. O sea, el lenguaje ayuda a la memoria. ¿Estás de acuerdo? Sí, si el niño es capaz de repetirlo, de procesarlo, significa que te atendió y te memorizó, de cierta manera, ¿no? Entonces, a veces, Sheila, cuando haces esa pregunta, yo digo, a veces los agarraste movidos, porque puede ser que ni siquiera he estado atendiendo lo que la maestra dijo. Puede ser que la maestra tampoco haya usado un sistema adecuado para que el niño estuviera atento. Y acuérdate que mientras la maestra habló, tu hijo está usando todos los modelos de atención global en ese momento. Y a lo mejor él estaba mirando las teclas y estaba viendo que cuando juntas 4 teclas en este tipo de teclado se hacen ciertas palabras, ¿verdad? Y obviamente mientras este mensaje llegó auditivamente, mi vista tenía una atención focalizada en otro estímulo y mi atención no era dividida. Yo no estaba atendiendo al teclado y a la maestra a la misma vez. Yo solo estaba atendiendo al teclado. ¿Sí ves? Entonces, obviamente, no entendí nada de lo que... ¿Qué tienes que hacer? Pues obviamente entrenar, claro, que a tu hijo en todo este asunto, pero también a la maestra. En decir, oye, acuérdate que mi hijo necesita ciertos apoyos. Ayúdalo preguntándole, por ejemplo. Yo le digo a veces a los maestros de mis hijos, asegúrate de que entendió la tarea, porque si me la pregunta a mí, así te lo voy a mandar al otro día. O sea, si él me dice, es que no entiendo la tarea, hijo, pues ponga aquí, yo no entendí la tarea. Y mañana se lo dices a tu maestra, porque ella tiene que haberse asegurado de que tú la entendiste, si no, pues que te la dijo, ¿no? Si ves, es parte de ese tipo de procesos muchas veces, y en esos casos, obviamente, a lo mejor sí trabajar un poco más este tema de cómo le hago para incluso limitar la cantidad de estímulos que tu hijo puede tener mientras está tomando la clase. Digo, a mí me pasa en mis sesiones en línea, yo tengo familias que le digo, necesito que quites el teclado. Él no necesita el teclado, sobre todo si es una pantalla de touch, porque el teclado es un objeto más en mi actividad con él. Y si el teclado atrae su atención focalizada, ya yo no tengo a este chico concentrado en la plática conmigo. Y sus ojos están bajando una y otra vez al teclado, ¿no? O están los niños que traen los juguetes a la mesa para conectarse, ¿no? Y tú dices, no, olvídalo, con un juguete en la mano, atrayendo toda su atención, es muy difícil la atención al lenguaje. ¿Sí ves? O a veces la mesa está aquí, pero el niño tiene vista abierta. Adiós, Fidel. Estaba cenando, por eso no pude hablar. Adiós, Carlitos. Carlotes. ya está gigantesco. Entonces, te puede pasar, Sheila, si ves, ¿cómo analizas? Por eso les decía, para trabajar con atención, tengo que empezar desde el macro y hasta el micro. O sea, no puedo empezar por el niño. Tengo que empezar, ¿qué estoy haciendo? Mi entorno, ¿cómo ayuda a su atención o no? La maestra, ¿cómo ayuda a su atención o no? La preparación de la clase, ¿cómo ayuda a su atención o no? Y ahora sí, mi hijo, ¿de acuerdo? O sea, mi hijo, ¿cómo está su atención con respecto a todo esto? Hay cosas que puedes cambiar, hay cosas que no. Hay gente que vive pegado a una avenida, ¿sí? Hay gente que los niños toman la clase al lado de una ventana, con una enorme cantidad de estímulos. Y la maestra lo ve todo el tiempo. Digo, ahorita que somos, como decía alguien el otro día, ¿no? Que nuestras clases son como una adivina quién, solo vemos esta parte de la persona, ¿no? Yo digo,
tomar fotos de este tipo es hacer otro adivina quién. No, encuentra a la persona que tiene lentes y cabello rubio. Y es eso lo que hacemos hoy en día prácticamente. Y la maestra a veces no ve ni siquiera si el niño se está moviendo, si no se está moviendo, qué tipo de estímulos el niño está mirando. Sí ves, o sea, hay muchas, por ejemplo, yo nunca veo que los maestros le pidan a los padres que manden un video del espacio de estudio. O sea, un video tridimensional donde la maestra pueda percibir, perdón, qué hay detrás del niño, qué hay al lado del niño, qué hay detrás de la computadora. ¿Sí ves? O sea, si la maestra no tiene perspectiva de eso, yo se lo pido a todos, esa es la verdad, porque sí me gusta saber cómo se puede el niño distraer. Y es donde le digo, necesito que quites esto, prefiero que le pongas un horario, quiero que pongan la foto de ustedes 5 porque les voy a preguntar acerca de su familia y prefiero que esto esté detrás de la computadora. ¿Sí ves? Si los profesionales no hacemos algo como eso, no ayudamos a la atención, en realidad. O sea, es ideal tener un calendario, es ideal tener un horario, es ideal tener las reglas de comportamiento a nivel de procedimiento. Todo eso ayuda a que tu atención mejore, en realidad. ¿Sale? Sí, son como muchos detallitos que a veces la verdad es que sí se nos van. Y hoy en día nuestros niños están haciendo escuela en casa. Y la casa tiene adornos, tiene juguetes, tiene una enorme cantidad de cosas. No es un aula, en realidad. ¿Sí? Muy bien. Gracias. De nada, al contrario. Gracias a ti. Oigan, ¿alguien? Yo quisiera comentar que, hijo, te Gabriel. agradezco toda esta información porque, hijo, me ha quedado tan claro lo que pasa con mi hijo. Mi hijo tiene 7 años, tiene un gran vocabulario en palabras, pero es incapaz de hacer una frase o una oración, o hace una que otra, pero realmente es mínimo, prácticamente es nulo. Entonces, digo, cuando veo tu presentación, digo, pues no, mi hijo tiene serios problemas en atención y en memoria. Y mientras yo no trabaje eso, pero ni en sueños, voy a lograr que se expresen, porque está perdido en gran parte de eso. Y cómo te agradezco pues el poder darme cuenta, ¿no? Yo lo he llevado, pero como con 5 o 6 terapeutas de lenguaje distintas, a ver qué pasa y todo. Hasta la última terapeuta con la que fui, que lo vio y me dijo, oye, es que tu hijo sí tiene lenguaje. Y digo, no, no tiene lenguaje. No, sí tiene. Tiene muchas palabras. Todo lo que le interesa te lo dice. El nombre, lo que le gusta. Lo que no tiene es funciones superiores. No tiene la capacidad de poder hablar en oraciones porque necesita trabajar eso. Exacto. Como que medio entendí, medio no, ¿no? Y ahora con tu presentación, pues como que se me abre, ¿no? Y digo, claro, lo que necesito es yo trabajar, pero no cada una de las cosas que dijiste tú en la atención y cada una de las cosas en memoria. Y trabajar duro porque ya tiene 7 años. Y yo lo veo, que él como que intenta a veces hablar, pero no da. Pues es que trae acá un relajo. Sí. Y esta presentación tuya, ¿cómo me ha aclarado? Y pues quisiera pedirte si también te puedo contactar para que me mandes actividades. Con mucho para gusto. Trabajar duro con él. Gaby trabaja mucho con él. Sammy es de Gaby. Y trabaja mucho con él eso. La atención, el sentarse, la paciencia, porque Sammy ahí tiene otro problema muy serio. No es, nada más le dices, espérame tantito y se vuelve un monstruo. Exacto, atencional. ¿No? Entonces, claro. Entonces, ahorita que veo tu presentación, digo, no, pues si me aplico aquí, yo creo que voy a lograr un gran cambio y una gran mejora en mi hijo. Claro, es autista, yo lo sé, pero bueno, se puede lograr mucho. Como decíamos hace rato, todo tiene sus propios privilegios, en realidad. Y te digo, está muy padre tu reflexión, porque justamente caes en esa cuenta donde dices, es que yo no puedo separar el pensamiento del lenguaje. Una cosa está indisolublemente ligada a la otra. Tengo que hablar con lo que pienso y tengo que pensar con lo que hablo. Entonces, de cierta manera, son como complementos una cosa del otro. Si tengo fallas neuropsicológicas, voy a tener fallas comunicativas. Y si tengo fallas comunicativas, puedo tener también fallas neuropsicológicas. O sea, se van a determinar los dos procesos, ¿no? Porque son muy difíciles de aislar. Entonces, a veces lo que nos pasa justamente es que a lo mejor un poco lo que está pasando es que hemos insistido mucho en el lenguaje y no nos dábamos cuenta de que el lenguaje estaba estrechamente relacionado a otros procesos que no hemos mejorado. Si no tengo memoria secuencial, ¿qué te puedo contar?
¿no? Si ves, no importa que me sepa los términos y que me sepa cada uno de los eventos, si no tengo una capacidad cognitiva para organizarlos, por ejemplo, ¿no? En mi memoria. Entonces, por ahí va todo ese modelo, digamos, de cómo juntar ambos procesos. Por eso es importante para nosotros, te digo, para mí, evidentemente, la idea es cómo hacemos para aterrizar esto a un lenguaje un poco más común, porque no pueden leerse un libro de psicología cognitiva a estas alturas, o sea, no se trata de eso. Esa parte, digamos, de estudiar la carrera nos toca a nosotros. Pero si los padres y las madres entienden estos temas, de veras funcionan mucho mejor para sus hijos. ¿Sí? Claro, lo puedes ayudar. Ahorran mucho tiempo de actividades también en estas cosas. Entonces, escríbeme con confianza que lo que podamos mandarte de actividades te lo compartimos sin problema y trabajaremos entonces en preparar una nueva plática que tenga que ver ahora sí con juegos para estimulación cognitiva. Como tenemos una con juegos para estimulación de lenguaje, que van a hablar un poquito de eso ustedes con Fer dentro de poco, vamos a trabajar justamente en uno con juegos de estimulación cognitiva para que podamos atender a estas cosas y que se les haga, sobre todo para trabajarlos desde la casa, desde el hogar y que se les haga mucho más sencillo. ¿Sale? Sí, claro. Pues muchas gracias. Excelente. Oigan, pues ya son casi las 11, ya nos tenemos que despedir. Recuerden que nos vemos en 2 semanas, seguimos trabajando. Les comparto mañana la presentación de PowerPoint de todo esto que vimos hoy para que la puedan ustedes ya tener y revisarla. Y les mando también lo del curso que vamos a abrir pronto y lo de las nuevas fechas también de las siguientes pláticas, ¿no? Ya estamos preparando los próximos temas. Si alguien tiene algunas sugerencias de temas que les gustaría que abordáramos o que buscáramos para el grupo, estamos abiertos a lo que ustedes quieran sugerirnos o cosas que consideren necesidad para que los vayamos trabajando sin ningún problema. ¿Sale? Muchas gracias. Muy bien, porque así vamos a estar todo el 2021, vamos a tener pláticas cada 15 días. Eso denlo por hecho. ¿Sí? Un abrazo a todos y que tengan Gracias. excelente noche. Excelente, Adel. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, Buenas hasta noches. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Bye. Hasta luego, buenas noches.